Hola, buenas tardes y bienvenidos a este taller del programa Ubícate del Departamento de Relaciones con Egresados, en donde podrán conocer sobre cómo lograr una entrevista virtual y presencial efectiva. Hoy nos está acompañando nuevamente Viviana Barona, quien es psicóloga clínica especialista en organizacional. También tiene conocimientos en biodescodificación de la enfermedad, auditora en calidad ISO 9001 y empresaria también. Para nosotros es un placer contar con su presencia y con la de ustedes también como invitados. Les recomendamos por favor apagar todos los micrófonos para que la sesión sea mucho más amena y las cámaras, y las preguntas las pueden hacer a través del chat. Durante la sesión Viviana estará preguntando también y 2 o 3 personas podrán participar durante la misma. Entonces agradezco por favor me ayuden apagando las cámaras y los micrófonos para que a través del chat nos podamos comunicar. Bienvenida, Viviana. Te dejo en Hola. este público de hoy, casi 54 personas. Ay, qué bien. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Andrés, ¿está bien todo? ¿La presentación y todo antes de arrancar? Correcto, está todo perfecto. Ok, muy buenas tardes. Primero, pues, darles la bienvenida nuevamente. Gracias por seguirnos. Gracias por continuar en las capacitaciones que la universidad está entregando para ustedes. Y bueno, esta es una capacitación de verdad que va a ser un poco diferente, porque siempre cuando he tenido la oportunidad de hacer un taller de entrevista, pues es importante interactuar, pero la idea es que ahorita se ha cambiado todo y esto nos ha permitido también integrar esta entrevista virtual, y pienso que ahorita van a ser de aquí en adelante las más efectivas. Entonces, pues bienvenidos, y de aquí empieza nuestro taller, que espero que al final voy a ser más abierta un poco para las preguntas, porque sé que van a empezar a surgir muchas dudas. Aquí realmente lo que vamos a hacer el día de hoy es planificarnos y prepararnos para una entrevista.
Una entrevista laboral, como bien lo dice su nombre, es el conocimiento de alguien que llega a mi vida por primera vez y que lo único que tengo en mis manos es su hoja de vida. Por eso es tan importante los que ya estuvieron y tuvieron la oportunidad de estar en el primer taller con el que arrancamos como este ciclo de talleres en el taller de la hoja de vida. Ustedes se dieron cuenta de las pautas, lo necesario que era tener una muy buena hoja de vida apropiada, una hoja de vida honesta, sincera, transparente y, como yo siempre les digo, un poco limpia. Menos es más. Entonces, de esta forma, llegamos y estamos cerrando este ciclo que empezamos con ustedes en entrevista, en hoja de vida. Después nos dimos la oportunidad de hacerlo en New Working y ahora pues estamos en la planificación y la preparación de la entrevista. Entonces cerramos este ciclo de preparación a la vida laboral. ¿Cómo significa y qué necesitamos la preparación para la vida laboral? Cuando nosotros estamos, hay varios ciclos y quiero que con estos ciclos me entiendan de que cada ciclo cambia y cada ciclo hay una construcción para ese ser humano laboral. Entonces, cuando recién salimos, somos egresados, estamos pidiendo a gritos que por favor nos ubiquen. Y esa es una de las ansiedades más altas que se puede dar cuando estamos siendo recién egresados. Después, cuando ya pasan 3, 4 años y queremos seguir en nuestro crecimiento laboral, pues empieza uno a prepararse y a sentir la necesidad de explorar otros campos. Y ahí vamos empezando a tener algo para nosotros cuando estamos haciendo las pruebas, cuando estamos haciendo la entrevista, lo que se llama el relato de su experiencia laboral. Ese relato no es necesario abarcarlo dentro de la hoja de vida, como yo le explicaba en esa oportunidad, sino es importante dejar este espacio para esta entrevista. ¿Por qué? Porque la entrevista me abre la opción de que yo pueda llegar un poco más a la profundidad de los hechos. Acuérdese que yo lo único que tengo en mis manos antes de que usted llegue a mí es su hoja de vida. Entonces es importante que usted sepa con claridad qué va a colocar aquí. Después viene otro ciclo en el cual atravesamos y es el ciclo de madurez ya laboral y queremos experimentar y llegar a otros campos y por eso es tan importante cuando nos preparamos en cierta etapa de nuestra vida al crecimiento de una entrevista diferente. Entonces, primero vamos a hacer todos los pasos como si nos enfrentáramos desde el inicio cuando estamos en las ansias por querer trabajar hasta el día que lleguemos a tener nuestra entrevista pues en el lugar de trabajo que siempre hemos esperado. Siempre las condiciones, las claves van a ser las mismas. La entrevista no cambia. Cambia nuestro crecimiento, cambia nuestra formación, cambia definitivamente los peldaños que hemos ido alcanzando en nuestra vida laboral. Por eso me sorprende muchísimo cuando las personas me dicen, ay, pero es que me va a ir mal en la entrevista. Nunca en la entrevista tiene la clave de corcharte. O sea, nunca en una entrevista nosotros, por menos que yo soy psicóloga de selección en varias empresas, nunca quiero corchar a alguien, quiero encontrar el candidato adecuado, sino que en muchos de los límites mentales, cuando estamos nerviosos, en las pruebas salen. Entonces ahí es donde nosotros les decimos, venga, por eso es importante prepararse, por eso es importante planificar mi entrevista, por eso es importante conocerme y por eso es importante lo que usted está tomando hoy en este taller. Entonces, 5 claves para hacer una entrevista de trabajo. Primero, anticiparse. Lo primero que te quiere decir en estas, cuando te preguntan anticiparse es, piensa definitivamente en tus afiliaciones, aspiraciones profesionales y el interés. Recuerde que estamos hablando de un ciclo. Cuando ese ciclo va creciendo, cuando ese ciclo va madurando, nosotros tenemos mayor claridad de lo que queremos como profesionales. Al principio queremos cubrir una necesidad y es que me den la oportunidad, pero de ahí para allá ya tenemos es nuestra experiencia para llegar a esa empresa, para solicitar en esa empresa que nosotros vamos a ser personas adecuadas para el manejo y correcto acondicionamiento de esa empresa. Por eso es tan importante que usted sienta el ciclo laboral, el ciclo de crecimiento, el ciclo de la experiencia, la ruta con la que nosotros emprendemos realmente nuestra vida laboral, activa, empresarial, porque es muy importante que a partir del momento nosotros entendamos de que en cada ciclo hay una formación diferente. Por eso no es necesario que cuando usted ya tenga el tercer ciclo de su vida laboral, estoy diciendo pues con una sostenibilidad en su trabajo, usted coloque que hace 20 años usted trabajó por allá en la empresa pues número 1 de Colombia. No,
eso déjelo para que me lo relate en la experiencia. Dígale, mi primer trabajo fue maravilloso porque yo salí como profesional, tenía el deseo y ocupé y logré este rol, logré estos logros, realicé estos objetivos y los cumplí. Entonces sí se da cuenta que es más fácil que usted me deje algo para la entrevista, que me lo coloque todo en una hoja de vida y que finalmente yo no voy a leer una hoja de vida con mucha información. Eso lo queremos y lo quiero seguir haciendo en énfasis porque quiero que las hojas de vida se sinteticen más, sea mucho más liviana para nosotros cuando nos la envían y mucho más tranquila para ustedes, porque usted dice, ay, no, mía, coloqué por allá que en el año 1940 yo había hecho algo y ella me preguntó, pero si no me acuerdo. Entonces, por eso es que hay que hacerla muy adecuada, muy efectiva y muy a la realidad. Número 2, hay cierto tipo de preguntas que no van a cambiar, que van a estar siempre presentes, así sea que no las cambiemos o que la cambiemos un poquitico de forma, pero son preguntas que necesariamente se van a dar. Una de las que siempre están dentro de una entrevista estructurada, digámoslo así, es que siempre preguntamos, háblame un poquitico de ti, dime quién eres, cómo eres tú. Entonces la persona es muy importante que tenga claro las condiciones que colocó en esa descripción de su hoja de vida y lo que está relatando. Porque acuérdese que antes de que usted haya llegado, pues yo ya he analizado su hoja de vida, yo ya he visto usted lo que me ha puesto, yo ya he descubierto que usted tiene cierto tipo de cualidades y definitivamente yo le voy a preguntar sobre lo que usted me puso. Pero entonces es necesario que sea sincero con usted mismo, que sea usted el punto clave en esa entrevista, porque en esa entrevista es el feeling que podamos causar desde la entrega de la hoja de vida hasta el punto en que nos encontremos en esa entrevista. Otra de las preguntas que pueden salir y que definitivamente es una de las que siempre van a estar ahí, es qué podemos aportar o qué nos puedes aportar para la empresa, desde tu conocimiento, desde tu experiencia, qué podrías lograr, cómo crees que puedas llegar a cambiar. Y aquí, si en alguno de los que están aquí ya están repitiendo, estamos cerrando este ciclo de talleres, ustedes se dieron cuenta que en nuestra anterior conferencia hablamos mucho acerca de la diferencia y de la marca, hablamos mucho acerca de cómo lograr llegar a crear esa finalidad en el otro y en nosotros mismos para proyectarnos de forma diferente. Entonces, cuando usted me narra el suceso de su profesión y yo lo veo un proceso totalmente grande, fuerte, donde yo sé que usted está transformando, yo sé que usted me va a aportar cosas diferentes para la organización actual. Recuerde que el énfasis ahorita va mucho sobre el nivel de competencias que podamos tener. Ese nivel de competencias es tan vital y tan importante que finalmente nos lleva a construir y a llegar nosotros con nuestro modelo de profesión a cubrir una competencia que ya está establecida dentro de la empresa. Por eso es tan importante que cuando usted empiece a darse cuenta que la empresa está seleccionando por competencias laborales, usted entienda de que tiene que encajar dentro de las competencias. Pero hay una pregunta gigante que debe hacerse. ¿Las tengo? ¿Puedo llegar a lograrlas? ¿Será que puedo cumplirlas? Porque una de las condiciones de la entrevista, cuando vemos que la persona no tiene el conocimiento o no se acerca a las competencias que realmente nos han enfocado para la entrevista, pues ese puede ser un detonante para que su entrevista en ese momento no sea efectiva. Otra de las preguntas que pueden salir es cuáles son tus fortalezas y tus debilidades, pero más adelante voy a tocar el tema de cuáles definitivamente no decir, porque ya están pasadas de foco, porque ya finalmente las hemos cogido como que, ay, si digo esto, pues creo que me va a ir bien. Y quiero decirles que así como hay entrevistas que ya están prostituidas, ya hay pruebas que están prostituidas, entonces digamos lo que ya las cosas se encuentran más en condiciones de poder enfocar ejercicios del momento, sistemas del momento y ver cómo la persona puede hacer de una situación una verdadera salida. Entonces ya todas estas cosas que nos hemos encontrado alrededor de tanto tiempo, las cosas tan estructuradas, han ido cambiando para poder acercarnos más al verdadero ser interior, para poder encontrarme de verdad con una persona y un individuo que me muestre las cualidades pertinentes y suficientes para yo saber que es la persona que necesitamos dentro de la empresa. Valorar tu hoja de vida
es definitivamente tener la honestidad, la diferenciación y la humildad para poder colocar las cosas claves dentro de tu hoja de vida. Por favor, o sea, yo sé que algunas personas han hecho muchísimas cosas y tienen grandes talentos y esa formación que tienen es maravillosa, pero en algunos momentos tenemos que ser humildes cuando relatemos esa historia, porque si no, miren, uno hasta como uno haciendo la entrevista, a veces llegan unas personas que te relatan que están tan preparados que uno se siente mal haciéndole las entrevistas, uno dice, no, Dios mío, ¿qué más le digo? O sea, si él me puede enseñar a mí. Entonces son cosas que definitivamente tenemos que dejar guardadas, porque esas cosas que tenga usted guardada, pero que son muy buenas, posiblemente van a llevar a que usted logre el puesto que usted necesita y definitivamente poder sacar esa formación que usted tiene con resultados. Lamentablemente, hay personas que tienen mucha preparación, pero que los resultados no son tan efectivos. Entonces, mire que la narración de la entrevista, cuando la hoja de vida está tan soportada de información y vemos en la entrevista a una persona muy orgullosa dentro de su esquema, decimos, no, es que está demasiado, entonces mejor no, pues porque es que pensamos que es demasiado para las personas que están aquí. Entonces, por eso siempre les digo y siempre les voy a decir, menos es más, la información que tenemos y la formación que tengamos, demostrémosla más que tratar de impresionar. ¿Cómo vestir? Definitivamente vamos a verlo más adelante. Así como vemos personas que se van muy clásicas, digámoslo así, con algo muy seleccionado, hay otras personas que definitivamente tratan de impactar y cuando se impacta se sale del disfraz. Entonces aquí es donde tenemos que hacer mucho énfasis en que muestre cómo eres tú, pero definitivamente logrando de que la empatía inicial del resultado de la hoja de vida que yo tengo. Entonces yo tengo una hoja de vida muy bien elaborada, una hoja de vida muy bien estructurada, pues así debe ser la persona con la que yo me voy a encontrar. Entonces, más adelante sí les voy a tocar un poquitico los tips que tenemos acerca de cómo llegar y cómo vestirse. Tenemos acá la actitud positiva, el interés y la motivación. Haz preguntas para resolver dudas. No hagas preguntas para que tú digas, voy a hacer esta pregunta para coachar a la entrevistadora o a la psicóloga. No intentes hacer eso. O sea, finalmente en ese momento recuerda que es la clave para que tú puedas llegar y generar confianza. La actitud debe ser algo que debe estar allí sin pasarse, ojo, ni de la falta de confianza, ni de preguntarle al final, porque siempre le dicen a uno en algunas ocasiones, le dicen, ¿usted cree que si yo acá al trabajo? O sea, en ese momento uno puede ser muy abierto, tratar de estar muy dispuesto, pero son cosas que se deben dejar en reserva. Porque ahí ya generaste angustia. Cuando se genera angustia, pues uno ya dice, esta persona está tan necesitada que si de pronto lo ingreso ya, podría también cometer errores, porque acuérdense que la ansiedad nos lleva en determinados momentos a cometer errores. Yo siempre les digo, por favor, antes de una entrevista de trabajo o el día antes, usted en su casa baile, cante, exteriorice todo lo que siente para que no se vaya cargado. Si son las personas que les gusta hacer deporte, un día antes vaya a montar bicicleta, salga a trotar, para que usted canalice la ansiedad, porque llegan personas demasiado ansiosas, aparte de que están ansiosas, son un poco fuertes de carácter y eso hace que bloquee la forma de comunicarse, hace que se bloquee en las pruebas y eso es falta de preparación. Indiscutiblemente falta de preparación, es la ansiedad de pensar de que ya voy para la entrevista, ¿será que voy a quedar? Es que lo necesito. Entonces yo siempre recomiendo que un día antes, por favor, haga todo diferente, pero nada de que usted piense en que usted se va a presentar a una entrevista de trabajo. Entonces, digamos que esas son una de las claves. También recomiendo que antes de entrar a su entrevista de trabajo, por favor, antes de entrar, llévese algo muy dulce para que usted tenga como ese sabor delicioso en su boca y usted pueda tener la sensación de tranquilidad y de sosiego, o sea, de que usted pueda estar tranquilo. Entonces, hay algo que es muy importante y es que se sienta tranquilo. O sea, acuérdese que tanto usted como nosotros que estamos acá al otro lado de la empresa, necesitamos de usted, necesitamos de poder encontrar personas adecuadas. Pero la clave está en que usted no crea que nosotros como parte de selección queremos siempre
rajar a las personas, jamás. O sea, lo que queremos es encontrarnos con las personas que se acomoden a nuestro perfil, personas que nos hablen claro dentro de lo que están mostrando y personas que sean idóneas para poder cumplir el esquema de competencias que he estado proyectado dentro de una empresa. Y les nombro los 3 tipos de entrevistas. Tenemos entrevistas individuales, grupales y ahorita la entrevista online. A mí me gusta mucho la entrevista grupal. Pienso que en la entrevista grupal uno ve muchísimas competencias. La verdad, soy del esquema de que cuando se centra, se hace unas entrevistas con grandes, o sea, con grupos grandes, los resultados son muy buenos cuando hacemos ejercicios, entonces eso hace que uno vea cuál es el líder, cuál es el comunicador, cuál es la persona introvertida, la extrovertida, y finalmente ahí uno va chequeando mucho acerca de cuál se acerca en el esquema del trabajo en equipo. Entonces, digamos que esas entrevistas cuando son grupales son muy efectivas y generalmente ahorita, pues desde hace muchos años, yo manejo unas pruebas que duran de 3 a 5 minutos para seleccionar personas dentro de un grupo masivo y me han dado muy buenos resultados porque sé que cuando las 3, 4, 5 personas que quedaron de un grupo de 80 es porque definitivamente cumplen las condiciones apropiadas. Y la sensación es que nadie se va como con esa rabia o ese sentimiento de decir, ay, no lo logré, sino que en cada una de las pruebas, digámoslo así, uno va descubriendo que la embarró. Entonces, uno ahí como la persona que está dirigiendo ese grupo como está haciendo la dirección, uno a veces se siente tranquilo, porque de una u otra forma la persona cae en cuenta de lo que hizo mal. Entonces, hasta la final uno le termina diciendo, mucha prueba tan chévere, no, pero la embarré. Entonces, creo que ese es el sentimiento que uno puede tener como de un lado hacia el otro de tranquilidad y de paz. Entonces, sí me gustan mucho las pruebas grupales. La individual, pues para mí la entrevista individual definitivamente es un conocimiento, es el concepto que me gusta mucho dentro de esa persona y sobre todo saberla escuchar. Obviamente por mi condición de formación manejo las 2 teorías, la clínica y la organizacional. Entonces digamos lo que en algún momento yo sí analizo un poquito más a profundidad esas cosas que tiene ese individuo cuando me está haciendo una entrevista. Entonces yo de antemano coloco, bueno, es una persona que hay que manejarle su tolerancia, en ese momento está pasando un poquitico con un nivel de estrés alto, pero digamos lo que son condiciones que reúnen ya por la formación y no soy tanto de una entrevista estructurada, más bien soy de una entrevista abierta y de pruebas que se me asemejen más a ejercicios reales. Bueno, sigamos. Consejos para una entrevista de trabajo. Lo primero es, por favor, infórmense, o sea, conocer bien el sitio de trabajo al que pueden ir y generar mayor interés en ti. Es importante que así usted lo llamen de una empresa muy pequeña, usted así sea días antes de su entrevista y ya usted tiene la dirección, pásese por ahí. No se vaya el momento de la entrevista media hora antes porque usted se puede perder, porque el tal vez no le funcione o porque el taxi se puede varar. Bueno, miles de cosas pueden pasar. Entonces yo siempre le recomiendo, por favor, pues usted ya tiene la entrevista, vaya, asómese, mire a ver por dónde queda y aparte de eso pregunte. Cuando la empresa no es muy reconocida, generalmente pues no tenemos como mucha información por internet, entonces es importante hacer la indagación presencial, o sea, vaya, mire dónde queda, pregúntele a las personas que están por allí cerca, hace cuánto funciona, qué tal es el personal, o sea, infórmense. Pero las personas llegan y uno les pregunta, ¿y conoces algo de nosotros? Ay, pues no, lo que descubrí por la página. Uno como que, pero esa no es una información válida, o sea, es importante que le digan a uno el recorrido, y si no está la empresa, porque definitivamente es una empresa pequeña, entonces dígale, uy, sí, yo vine días antes, estuve hablando con el guarda, me dijo que ustedes llevan muchos años aquí, que es una empresa muy confiable, o sea, cosas que le digan, oh, de verdad, esta persona vino hasta acá para darse cuenta cómo éramos nosotros, entonces eso va a generar gran interés. Proyección, por favor, sea puntual, mantenga una postura adecuada y cuide el tono de voz, porque sea muy natural. Hay algo que nosotros siempre descubrimos
y es que la persona cuando ya tiene cierto tipo de experiencia y llega y, bueno, yo ya pasé por esos momentos cuando me veía muy sardina, entonces me decían, ay, usted es la que me hace la entrevista. No, pero es que, imagínense, yo tengo 20 años de experiencia, entonces, claro, uno lo hacía sentir mal, pero uno decía, pero es que yo no estoy observando en este momento tu experiencia, yo estoy observando, es como tú te estás proyectando. Y eso inmediatamente hacía que se cortara el interés, porque usted no puede, a mí me lo dijeron muchas veces, cuando yo estaba o hacía entrevistas o atendía pacientes y me decían, usted es la que me va a atender tan sardina, no. Y yo solamente decía, Señor, dame sabiduría, porque hay personas que son muy fuertes y hay que saber que la proyección no se da con la forma de postura que lleguemos tomando liderazgo, con un tono de voz fuerte, eso no se da así. La forma más importante para hacer una buena proyección dentro de una entrevista de trabajo es colocarte de la misma forma que estás encontrando a la persona que te está recibiendo. O sea, hay personas que son muy abiertas, como hay personas que son muy cerradas, y por eso tenemos que tener esa tranquilidad de saber poder llegarle al otro. Hay personas que dicen, no, es que me tocó una psicóloga que ni me miró. Recuerda que son estados, estilos de vida, comportamientos diferentes, pero eso no significa que no vayas a quedar. Lo que significa es lo que tú lleves. O sea, hay una cosa muy importante, recuérdalo siempre, nosotros estamos buscando personas adecuadas para nuestra empresa, no estamos buscando corchar a las personas. Preguntas y respuestas, por favor, escucha bien, ponte en el lugar de la empresa y alista previamente lo que vas a decir. Es muy importante que nosotros, aparte de lo que ya conocemos de nuestra vida, de nuestra experiencia, pues sepamos también en qué momento pueden llegar a salirse del contexto y hacernos otro tipo de preguntas, como el hecho de que, bueno, después de esta pandemia, o sea, ¿qué has pensado hacer si no estás, sigues trabajando? ¿Cuál sería el networking que estás realizando? Descubriste en este tiempo, me imagino que ahorita, y de hecho ya la semana pasada tuve unas entrevistas y les digo, o sea, mi énfasis fue en qué se proyectó la gente en este tiempo en la casa. Entonces uno me dijo, no, yo no sabía cocinar, empecé a hacerlo, otras personas hablaron de unos proyectos que hicieron maravillosos y de hecho como estábamos aquí, pues vía online me mostraban lo que estaban desarrollando y para mí fue una de las formas importantes, porque ustedes saben que a mí me gusta que la persona siempre desarrolle esa creatividad, esa imaginación que tenemos cada uno de nosotros. O sea, cada uno de nosotros tenemos grandes talentos. Lo malo es que nos acondicionamos y nos acostumbramos y no permitimos que ellos salgan. Creo que esta época nos brindó esa oportunidad. Entonces, definitivamente, las respuestas y las preguntas van a estar enfocadas en cómo vivimos en este momento. Porque una de las condiciones que nosotros siempre vemos en la parte laboral es como la tolerancia a la frustración. Muchas de las personas que estamos pasando y atravesando todo este proceso, algunas personas se han sentido muy frustradas, otras personas están derribadas, hay personas que definitivamente quebraron. Entonces, hay otras empresas, como es el caso bueno, de una gran línea de gimnasios que definitivamente se van del país y uno se queda sorprendido y todas las personas que estaban a su alrededor pues les tuvieron que decir no más y son cosas que lo hacen tocarse en la vida de uno. Entonces, digamos lo que más que un estilo para hacer una entrevista de trabajo, son esas pequeñas vivencias que a partir de esto, de lo que nos ha sucedido, va a cambiar absolutamente todo un esquema. Les aseguro que ya está cambiando y estamos generando y viendo más la parte humana y consciente que la parte estructurada, porque en la parte estructurada, yo sé que yo cuando voy a entrevistar a un arquitecto, yo no tengo ni idea de lo que él me va a hablar, pero sí voy a saber qué hizo él en este momento cuando nos midieron a todos nuestros sentimientos, nuestras emociones y nuestra creatividad. Entonces creo que de aquí para allá se hizo una ruptura tan grande el esquema social que va a ser un tiempo para que cuando nosotros ya estemos en entrevista, las personas nos sorprendan tanto con lo que hayan hecho y con la medida de que ahorita buscar o lograr un trabajo va a ser el punto de valor tan importante que la persona definitivamente, yo creo que en esa entrevista, si antes nos íbamos preparados, ahorita van a dar lo mejor. Entonces es aquí donde empezamos a encontrar las direcciones que nosotros siempre habíamos pedido. No personas que
que tuvieran mucha estructura, sino personas que tuvieran mucha condición para poder hacer una muy buena competencia organizacional. Cuestiones personales, deje conocer lo mejor de ti. Enfatice las características que te interesan a la empresa. No enfatice lo que usted vivió en la empresa que ya dejó. No diga, es que yo extraño, yo no sé si me puedo volver a incorporar, es que mis compañeros todos quedaron allá. Si usted va a buscar trabajo y aún no ha hecho el duelo, por favor, haga el duelo de la anterior empresa, porque eso sale, eso se descubre. Entonces uno, cuando la persona está así como con esa condición, uno lo que dice es, no, pues ojalá logre encontrar realmente nuevamente ese trabajo que tanto lo impulsó, porque hay personas que definitivamente se bloquean, y cuando se bloquean no van a dar los resultados esperados en el momento de tener esa buena entrevista de trabajo. Entonces, por favor, es importante que usted entienda que debemos tener muy claro cuando los ciclos se cierran, poder avanzar, porque hay personas que se quedan en los ciclos pasados, hay personas que se quedan en trabajos pasados, en que tenía el escritorio más bonito que allá, o que nos imaginamos unas empresas mutantes maravillosas, pero entonces no estamos cerrando los ciclos. Cuando no cerramos los ciclos, difícilmente la entrevista va a poder dar el resultado que usted desea, porque cuando uno hace y hace esas preguntas acerca de que nos cuente y nos narra un poquitico de esa empresa anterior, uno sí ve personas con unos duelos no elaborados que les sorprenden. Entonces, sí, por favor, hagamos los cierres, o tampoco diga que hace años está buscando trabajo y que todavía no ha podido, que ojalá ese sea el lugar. Tampoco haga ese nivel de ansiedad. Simplemente, y es muy importante, que si personas han dejado de elaborar por un lapso de tiempo, por favor, narre esa entrevista las cosas diferentes que ha hecho. No se quede con el proceso de que sí, yo trabajé hace 2 años, pero en este tiempo pues he estado en la casa ayudándole a mi mamá. No vaya a hacer eso. Eso es mejor dicho, es clavarse el puñal. 10 tips para impresionar en una entrevista de trabajo. Los quise traer así con cosas muy pequeñitas para que usted se lo grabe en su mente. Entonces, primero estudia el rubro, por favor, estudie lo que usted quiere decir, hacer, actuar y a dónde va a ir. Vístase de manera formal, sea puntual, celular apagado, por favor. O sea, una de las cosas más importantes y que nosotros siempre estamos analizando es que si a la persona le está vibrando el celular o el reloj, ¡pum!, se me desvió. Entonces, por favor, es un máximo media hora que usted no va a estar sin celular. Por esa media hora ni se van a parar sus contactos, ni se va a morir usted por no estar en sus redes sociales. Entonces, por favor, seamos y demos una oportunidad en que en esa media hora usted va a apagar su celular, y desde que esté esperando a que usted entre con el psicólogo o la psicóloga, pues llévese un libro. Es la oportunidad para que usted en ese momento piense en algo tan distinto, que no sea ni estar conectado en las redes, ni tener un celular que esté ahí acondicionado. Entonces es como una recomendación, porque sí, la verdad, uno ve en las entrevistas que la persona llega y, ay, espérate, apago el celular, lo colocan en vibrador, pero si tienen el reloj, pues el reloj sigue. Y la verdad uno le dice, no, tranquilo, si quieres contesta, no hay problema. Ay, entonces uno le dice, ay, si me das un segundito. Cuando contestas, mi amor, sí, ya te llamo, ya estoy en la entrevista. Entonces eso hace que definitivamente uno se sienta mal, que usted no dé el suficiente respeto por la entrevista, y que finalmente una de esas condiciones puede hacer que usted quede fuera del proceso. Entonces, por favor, solamente media hora para que usted se dé la oportunidad. Ojo, cuida tu humor. Por favor, no haga esos comentarios con unos chistes pues negreros o cosas que no vienen al tema. Entonces es muy importante que usted ni se salga del esquema, ni trate de sorprender a punta de cosas chistosas. Además, la verdad que pues hay personas que esto les incomoda, entonces es mejor evitar. Sonreír es algo que deberíamos practicar todos en la vida. Hay personas que desde que llegan nunca dan una sonrisa, sino que más bien están como con la estructura de que me vale la mano, tengo que decirle buenos días. No, sea completamente natural, sea la persona que usted es. Si usted entró y le dice hola, ¿cómo estás?, sin necesidad de decirle buenos días, porque el buenos días no está muy en su
en su léxico, entonces dice, ¿cómo estás? ¿Qué has hecho? Y bien, mira, yo soy Alejandra, y entonces usted va empezando a crear un esquema de confianza. Muchas veces, cuando estamos tan estructurados, la entrevista es por la mañana y decimos buenas tardes. ¿Y eso es por qué? Porque nuestro esquema está tan estructurado que hasta olvidamos en qué esquema de tiempo estamos. Entonces, por eso es que es importante que seamos nosotros. Un saludo firme, un saludo formal. Ahorita, pues, como no nos podemos saludar y estamos haciendo estas entrevistas, yo sí, pues, observo mucho cómo la persona se quiere dirigir a mí, entonces hay unas personas que uno de antemano ve que son muy abiertas y una vez rompen como el hielo diciendo, no, es que este tiempo no ha sido fácil, entonces como que se abre un poquitico a hablar lo que se está pasando, pero sí hay personas que definitivamente se ven que que están muy dispuestas a generarte un buen saludo. Entrena tus respuestas, ya se los dije, un buen lenguaje corporal, no solamente el lenguaje se nota en el esquema de comunicación, el lenguaje corporal también es importante, o sea, la forma como te estás sentando, la forma como tienes la espera, la forma como definitivamente te diste un tiempo para ti, para arreglarte, para agradarle a esa persona. Recuerde que es la primera proyección que usted va a tener con la empresa. Entonces es tan importante que usted al menos planche la camisa, pues, porque es que hay personas que uno se da cuenta que los zapatos están sucios. Yo soy muy enfática y usted me lo va a decir, pero ¿por qué? De pronto ahorita que me haga la lluvia de preguntas, pero yo soy muy enfática en los zapatos. No, yo definitivamente cuando la persona entra, yo siempre le miro los zapatos, porque pienso de que los zapatos es algo que te va a dar como la elegancia o definitivamente la despreocupación. Soy una persona que no me gustan los zapatos cerrados, entonces trato de tener unas sandalias pues, que se proyecten, que sean bonitas, pero sí me fijo mucho en los zapatos y no en la forma del zapato, sino en la limpieza. Entonces, si algún día le dicen que tienen entrevista con Viviana Barona, pues limpien los zapatos, porque yo siempre se los veo y tuve una experiencia un poco desagradable una vez en una empresa porque estábamos haciendo entrevistas sobre unas chicas y eran para generar protocolo. Entonces, digamos lo que cuando piden el protocolo y se pide en la solicitud de entrevista, pues obviamente la condición del lenguaje corporal, de la presentación, debe ser impecable. Pues llegó una chica con una hoja de vida que de verdad nosotros cuando habíamos visto la hoja de vida nos había sorprendido y pensábamos que esa era la persona que se iba a quedar dentro del puesto de trabajo porque tenía un manejo de lo que nosotros estábamos buscando. Esta chica, cuando llegó, claro, como hay personas que saben el énfasis en que yo pongo cierto tipo de cositas, entonces me dijeron, Vivi, ya llegó la chica, yo, ay, sí, súper, además había sido, digamos, un cargo que habíamos buscado durante mucho tiempo, entonces, pues yo quería ya salir de ese proceso. Entonces le dije, ay, súper, házmela pasar. Y entonces ellas se quedaron como mirando, es que, yo sé que va a haber un detalle que una no te va a gustar. Sin embargo, le dije, ay, no, ustedes son muy chistosas, por favor, pasen. Efectivamente, cuando la chica entró, estaba muy bien arreglada, pero los zapatos estaban terriblemente sucios. Tenía unos Converse, que los Converse no sabíamos si habían sido blancos o habían sido en algún lugar de la mancha beige o ya eran negros. O sea, definitivamente yo dije, oh por Dios, o sea, no entiendo cómo esta persona, con toda la potencia que manejaba en esa hoja de vida, no tuviera cuidado de eso. Entonces, por eso le digo que es el cuidado en cada uno de los detalles, porque, y usted me va a decir, ¿y por eso no quedó? No les voy a decir si quedó o no quedó, pero sí es que hay una competencia que se llama atención al detalle y cuando se piden protocolos, yo no puedo saltarme la atención al detalle porque es una de las competencias más importantes que existe dentro del esquema del protocolo. Entonces, cuando existen estos procesos, uno tiene que revisar hasta el último esquema de la información que uno le pueda brindar a la persona que va a ser entrevistada. Entonces, digamos lo que hay que cuidar cada cosita, que hay que cuidar cada espacio, hay que cuidar cada presentación, todo. Por eso es que los que están aquí preparándose con este tema, pues chévere porque ya van a tener como esa atención al detalle muy desarrollada. Y lleva, por favor, tu hoja de vida actualizada.
no la lleves de hace 1000 años. Bueno, yo sé que ya todos están actualizadísimos por el tema que vimos ya de nuestra hoja de vida, pero sí, por favor, revísala. No vaya a ser que de pronto tú imprimas e imprimas la viejita. Entonces, por favor, revísala que sí sea y que conserve, que esté actualizada. ¿Qué decir y qué no decir durante la entrevista de trabajo? Aquí tenemos unas preguntitas. Entonces, posibles preguntas de la entrevista. Siempre nosotros vamos a ser muy enfáticos en que lo que tú escribas se defina con lo que tú nos narres. Entonces, si tú estás colocando, soy una persona competente, me considero una persona tolerante, tranquila, he alcanzado mi nivel de experiencia con un otro, entonces, digamos lo que tú nos estás narrando tus virtudes, pero entre esas virtudes también es muy importante encontrar qué te choca. O sea, por favor, hay unas, les voy a mostrar más adelante algunas respuestas que uno dice, eso es imposible. Todos tenemos defectos, absolutamente todos. Por la narración de tus defectos, no vas a no quedar en la entrevista de trabajo, o sea, no. Solamente de que, obviamente tú no puedes decir, no, es que venga, yo soy histérico y pues me golpeo al que me venga a decir cualquier cosa. Pues no, o sea, tenemos que modular cuáles tipos de defectos vamos a decir. Pero es importante nombrar cosas que definitivamente estamos modificando, o usted describa las cosas que está modificando en su vida. Es importante saber de que somos seres humanos y que no somos robots con condiciones perfectas. Entonces es aquí donde yo siempre choco de pronto con la gente, porque cuando yo les digo, bueno, y algo que estés cambiando, mejorando en tu vida, de pronto algún tipo de efecto que hayas tenido dentro de tu trabajo, todos son, ay, no, ya ves que no, ya ves que yo soy, pero mejor dicho, yo no, yo defectos no tengo, y es que más y me hacen así, es que es tan difícil encontrarse los defectos de uno. Yo digo, pues no, o sea, ni siquiera se ha querido analizar, ni siquiera ha querido descubrir como lo que quiere mejorar y cambiar. Entonces, digamos, lo que sí es muy importante, que antes de que usted se vaya a su entrevista de trabajo, por favor, hágase un checklist usted. Y diga, no, definitivamente esto lo tengo, pero no lo voy a decir. Pero si me lo preguntan, voy a irlo diciendo como de una manera un poco formal para saber de que pues todos somos seres humanos. El día que ya nos toque hacer pruebas para las personas para los robots que nos van a reemplazar, pues yo creo que ya vamos a estar tranquilos, porque eso simplemente van a saber qué es lo que nos pueden entregar. Por favor, ubique su mayor logro profesional, en lo que usted se destacó, en lo que usted definitivamente se incorporó dentro de su serie de vida. Discúlpeme un momentico. Es que por allá había un eco que no me deja concentrar. ¿Por qué debería contarte algo de, bueno, tu mayor logro profesional? Por favor, no se olvide que esto es importante para cada uno de nosotros, ya que aquí estamos narrando y descubriendo que nosotros realmente hemos hecho énfasis en nuestra carrera profesional. Entonces, esto sí es muy importante para que usted lo tenga en cuenta. Una pregunta que a mí me gusta hacer mucho y que hace parte de un esquema de algunos amigos de selección de personal, de algunos psicólogos de selección de personal, y es una preguntita que es, ¿por qué debería contratar? O sea, ahí es como la conclusión de todo lo que usted me ha dicho. Entonces, cuando usted tiene claro por qué se debe contratar y por qué debe estar dentro de la empresa, usted lo va a decir de forma muy natural. Hay personas que dicen, no, pues yo te lo dejo a tu criterio porque no sé cómo te haya parecido una entrevista. O sea, eso es una manera muy fresca de responder, pero digamos lo que yo sí tengo que tener la certeza de preguntarle, o sea, ¿por qué debo quedar? Entonces ahí te dan como el minuto para ganar, digámoslo así, y en ese minuto es el modelo de expresión más importante que debes tener para poder convencer a esa persona de que todo lo que tú narraste fue lo más importante. Y bueno, ¿y qué esperas de este puesto de trabajo? Entonces ahí definitivamente cuando ya usted se ha encontrado con la persona y ya sabe de qué se trata su cargo y lo que usted quiere ocupar, pues definitivamente aquí de la proyección que usted no se imagina. Aquí es donde usted definitivamente puede decir, no, tengo un crecimiento claro, espero poder llegar a este punto, lo logré en la otra empresa, creo que lo puedo estructurar mejor. O sea, hable definitivamente de cómo se va a proyectar usted en este proceso y en este modelo dentro de su puesto de trabajo. Explica su trayectoria de forma clara, muéstrate tal y como eres,
y recuerda que es una entrevista más. Hay personas que me dicen, no, es que ya he presentado tantas entrevistas que yo ya no quiero ni venir. No, recuerda que así como es una entrevista más, puede ser la primera, la última, pero recuerda que es una entrevista más y que todo hace parte de la experiencia. Lo único que nosotros siempre queremos es, y a través de esto, es decirle, por favor, bajemos el nivel de frustración que en algún momento podamos tener en nuestra vida, o sea, porque cuando no bajamos ese nivel de frustración, de ansiedad, pues esto va a salir dentro de nuestras pruebas y ahí sí ya generalmente nosotros mismos somos los que nos cerramos la puerta. Entonces, muéstrate como tú eres, o sea, la forma más natural es decir lo que tú eres, el logro que tú eres. Yo me quedo aterrada cuando llegan a mí personas que no han tenido la oportunidad de elaborar, o sea, no han pasado porque se manejan, por eso les digo, pruebas demasiado estructuradas que no nos van a mostrar muchas cosas. Por eso cuando yo descubro en competencias otras cosas que sí quiero evidenciar en el personaje, me aterro de personas que tienen una muy buena experiencia, o sea, una muy buena formación y no han tenido la experiencia laboral. Y la verdad, cuando yo les he dado la oportunidad a aquellas personas, me he sorprendido con los resultados. Entonces, por eso les digo, no se trata aquí de la cantidad de cosas que hayamos hecho, sino de la forma, la calidad, la actitud, la manera de verte, la manera de proyectarte, la manera de entregar definitivamente un compromiso real y que te muestres tú como eres. Entrevista de trabajo, y voy a nombrarles aquí algunos aspectos negativos. Bueno, otros aspectos negativos que las empresas tienen en cuenta. Que tu hoja de vida no incluya datos de contacto. Aunque ahorita ya se ha tratado de obviar este tema porque lo llamaban y en ocasiones nosotros no colocábamos que íbamos a tener, que lo íbamos a colocar como una recomendación y lo llamaban y muchas veces decían, ah, sí, él fue amigo mío hace tiempos, pero entonces no se puede colocar una persona de contacto que la persona no lo conozca. Entonces usted va a colocar a su hermana, a su mamá o a su mejor amigo, dele a conocer que es la referencia de su hoja de vida. O sea, es muy importante que le diga, mira, yo te incluí en mi hoja de vida, en algún momento te pueden llamar, y es más, no solamente lo pueden llamar porque usted esté, digámoslo, llegando a un nuevo trabajo, de pronto lo pueden llamar en su empresa y esa persona no tiene ni idea qué referencia suya de su hoja de vida. Entonces es muy importante que la persona que usted va a colocar como referencia conozca que usted lo colocó. Otro punto que definitivamente para mí este punto es gravísimo, que la hoja de vida tenga huecos de fechas entre los trabajos que se mencionan. O sea, cuando uno ve que fue en marzo y por allá aparece otra vez diciembre, o sea, uno sabe que está evadiendo y que fue un tiempo que no trabajó. Entonces, digamos que esos huecos de fechas entre los trabajos es como un poco de desorden. Número 3, que la persona no esté preparada para una entrevista. Que cuando uno lo vea, aún lo vea que está desorbitado, que definitivamente, no, pues sí, yo llegué aquí porque me llamaron. Entonces eso es una falta de respeto, que uno no vea que haya tenido una preparación anterior, eso definitivamente molesta. Y porque es que es un tiempo, recuérdese que nosotros estamos sacando tiempo desde el filtro, desde el proceso de mirar su hoja de vida y el proceso de citarlo, llamarlo, y digamos lo que todo esto requiere una preparación, de un trabajo, y es increíble que la persona llegue y dice, ay, sí, es que ay, casi me acordaba que era hoy. Entonces, como que, bueno, estemos concentrados, digamos, en ese punto. Que el currículum no se incluya en las referencias también es algo que las referencias de los trabajos donde usted ha estado, o sea, que usted no trabaje en Colombina, pero uno definitivamente no tiene a quién llamar, entonces, pues digamos lo que es importante que lo coloque. Que solo se digan cosas negativas del trabajo anterior, gravísimo, así le haya pasado la peor desfachatada, por favor no lo ponga nombre, simplemente digan no, fueron cosas en las cuales no estuvimos de acuerdo y finalmente no, pero fue una gran experiencia, o sea, siempre así sea de que yo he tenido personas que se quedan como 20 minutos narrándome lo malo que fue otro trabajo y se quedan ahí, por eso les digo, no vayan nunca a una entrevista de trabajo si usted no ha hecho el duelo de su anterior trabajo, porque eso sale a la luz. Y cuando sale a la luz, uno dice, no canalizó, o sea que no ha mejorado, o sea que no se ha proyectado, o sea que sigue pegado. Entonces son cosas que, porque hay personas que dicen, es que yo he presentado entrevistas, pero no quiero, yo no sé qué me pasa. Revisémonos, revisemos nuestro proceso interior,
porque muchas veces en nuestra narración, así no lo creamos, estamos haciendo una narración negativa. Entonces sí es muy, muy importante que usted cierre todos los circuitos. Has tenido 7 trabajos en los últimos 6 meses, gravísimo, entonces por favor no ponga cuando usted ha estado trabajando 2 meses, un periodito de prueba de 2 meses, es mejor contarlo en la entrevista, decir que usted estuvo haciendo otras cosas, pero no colocar 2 meses, 2 meses, 2 meses en un transcurso pequeño, porque pasan muchas cosas por nuestra cabeza. Pasan cosas como que no dio los resultados esperados, lo sacaron antes de tiempo, ni siquiera lo dejaron en la prueba o sea, en el esquema de prueba, o sea, es una persona inestable. Son muchas cosas las que se atraviesan con este, a pesar de que usted está mostrando la sinceridad, más bien es como narrar y decirle, sí, he tenido varios trabajos últimamente, pero no sé qué ha pasado. Entonces uno más bien se da la tarea de indagar un poco qué es lo que sucede en la vida personal de ese aspirante, porque pueden ser cosas que él mismo se esté negando la oportunidad y por eso no haya tenido el respaldo, digámoslo así, de la empresa que lo vinculó. Entendemos cuando son trabajos temporales o de reemplazo de vacaciones, es totalmente diferente, pero no cuando entré, pasa mucho con el sector de chef. Entonces ellos están aquí en la pizzería, después se fueron para otra, para otra, para otra, y es que ellos dicen, no, es que estoy explorando a ver dónde me siento mejor, pues como en el proceso de cocina. Entonces uno como que, pero si tenías una formación que era hacer sancocho, porque ahorita querés hacer pizza y te has movido en todas las pizzerías de Cali. Entonces digamos lo que ahí es donde nosotros vamos a encontrar que la persona, más que el trabajo no se haya adaptado, es más una adaptación con él que no tiene sentido. Entonces, por eso es tan importante y por eso cuando usted hizo, si alguno de los que están aquí presentes hizo todo el ciclo de talleres con nosotros, se dio cuenta que se ha tenido que dar la tarea de descubrirse usted mismo para poder llegar a dar una buena proyección. Si usted ya se descubrió a sí mismo, usted ya sabe lo que quiere, usted ya sabe cómo se enfoca, le aseguro que no va a haber problemas en su narración de entrevista. Se dan respuestas inconscientes en la entrevista, como cosas que, ay, no me acuerdo, no sé, no recuerdo. Entonces, digamos lo que sí, por eso tiene que existir una preparación. No se demuestra flexibilidad, o sea, uno a veces ve personas muy rígidas, personas muy distantes, personas que, por más de que se está presentando una entrevista de trabajo y que sería muy chévere hacer como el check-in ahí, el feeling, se notan ausentes. Entonces uno dice, bueno, lo primero, y se los nombré anteriormente, es la actitud con la que lleguemos, no una actitud de enamorar ni de, por favor, ayúdame, no, pero sí una actitud para saber que usted es el candidato que estamos buscando. Falta de preparación y entusiasmo y falta de objetivos o ambición. Aquí la ambición es más bien porque se queda dentro del trabajo, o sea, esa ambición es que no tenga la formación en las competencias que estamos requiriendo y entonces diga, no, lo que ustedes me brinden está bien. Yo le puedo ofrecer, usted siendo un profesional, ofrecer el cargo de oficios varios, pero como su ambición era tan baja, entonces usted dice, sí, no importa, está bien. Entonces digamos lo que aquí hay que guardar cierto tipo de esquema de nivel que nos va a llevar a comprender que definitivamente si usted está aspirando para ser el gerente de la empresa es porque tiene toda la estructura, pero entonces la ambición es la que está cerca del conocimiento de competencias, no la ambición por el dinero, ¿de acuerdo? Ok, tenemos aquí aspectos positivos dentro de la entrevista de trabajo. Las empresas valoramos mucho que las personas de verdad tengan una preparación. Entonces tenemos aquí aspecto y cuidado, que se desenvuelva muy bien. Aquí tenemos que sea una persona polivalente, flexible, asertiva, que la persona sea precisa, que no alargue una respuesta, que no nos cuente pues cuando entró, cuando cambió la teja, cuando pintó, o sea, que porque usted es muy competitivo. No alarguemos esas respuestas, seamos concretos, busquemos que nuestro esquema sea positivo, sereno y que tengamos como esa disposición a que cuando nos pregunten vamos a estar dispuestos a responder de una forma adecuada. Capacidad de adaptación y de trabajo, donde nosotros veamos que definitivamente es una persona agradable. Recuerde que por eso es tan importante que usted se haga esas entrevistas frente al espejo, porque usted, o que pregunte a los de su casa, ¿cómo me ves?
Hágase una entrevista dentro de los de su casa. Pregunte, ¿tú me ves que yo soy una persona agradable o que soy más bien desagradable? Que más bien soy más genial. Hágase la indagación. Ellos le van a decir la verdad. Entonces, ya claro, como ustedes me conocen, pues ya no es que lo conozcan, sino que acuérdese que cuando nosotros ya tenemos como ese conocimiento en el ser humano, nosotros nos vamos a dar cuenta cuando la persona definitivamente no es agradable, sino que está haciendo y actuando dentro de la entrevista de trabajo, pero que por ahí uno va a saber que va a tener que trabajar con esa persona para poder mejorar muchas conductas. Entonces, hágase su canalización, por eso yo siempre les digo, canalicen cosas para que usted mismo conozca qué ahí debe cambiar. Entonces, digamos, lo que sí se busca es que pues uno no quiere elegir a una persona que esté todo el tiempo marginada, sino que queremos elegir personas agradables. Hace poco me pasó en una empresa, no podía estar, estaba fuera del país, y entonces ellos me dijeron, no, pues vamos a contratar a una persona y cuando tú llegues la miras. Entonces yo le dije, sí, listo, no hay problema, contrátenla. Y ya cuando yo regrese, entonces analizamos sus pruebas. Sin embargo, ellos me mandaron las pruebas y yo le dije, a mí me parece que la persona es un poquito irritable. Aparte de eso, pues no he visto, no la he visto, no la conozco, pero sé que es una persona un poco grotesca. Entonces ella, ay, pero ¿y no la has visto? Dije, ya revisé las pruebas y me parece que es una persona con condiciones bastante fuertes. O sea, no quiero estigmatizarlo, les dije yo, pero pues esperemos a que lleguen. No había llegado y ellos ya me tenían toda una lista de cosas donde las había maltratado, eran grupos de mujeres y ese era un hombre que estaban contratando, las había maltratado, les había mentado como 3 veces la madre, o sea, era irritable. Toda la descripción que yo había visto en la prueba, evidentemente era así, ¿no? Y cuando yo lo conocí, yo le dije, ay, hola, yo soy muy abierta, entonces hola, ¿cómo estás? Yo soy la psicóloga, ¿cómo te va? Entonces me dijo, ah, sí, que están pendientes que revisen mis pruebas, ¿no? ¿Cómo será que me va? Ya, o sea, con eso yo quedé como que, no, sí, las voy a revisar, aunque yo las había visto y definitivamente ya tengo una descripción clarísima de la persona que tú eres. Más bien, te doy un consejo, si quieres que hagamos psicoterapia, con muchísimo gusto, porque sé que pues tienes la oportunidad de hacer un día conmigo psicoterapia, porque no creo que puedas continuar más con nosotros. Y él me dijo, ¿cómo así? Si ni siquiera me conoces, ¿por qué me estás diciendo que ya no vas a seguir con nosotros? Le dije, porque esta es tu actitud. La actitud tuya no te da para trabajar con personas, te da para trabajar desde tu casa. Y efectivamente la persona, como a los 2 días, se le canceló el contrato. Entonces, miren lo que definitivamente tenemos que chequearnos, tenemos que analizarnos, tenemos que guardar control de nuestros actos, de nuestros momentos, de que no podemos creernos el líder, no podemos creernos el jefe cuando necesitamos de ser un líder. O sea, acuérdense que el jefe es el que manda, el jefe es el que detona, el jefe es el que es así, bravo, histérico, pero el líder nos acompaña a crecer. Entonces, digamos lo que en todos esos aspectos tenemos que ser muy, muy cuidadosos. Ser perseverante, tener iniciativa, ser una persona sociable, mostrar interés por el empleo, responsable y con la capacidad de poder tener una clara resolución de problemas. Algo clarísimo es la confianza en sí mismo cuando esté dando la entrevista. Recuerde que usted es el único que cree en lo que usted hace y usted es el único que cree lo que ha hecho. Si usted lo vende bien, los resultados van a ser muy positivos. Tenemos aquí un ejemplo de las cosas que no debes hacer y de las que sí debes hacer. Una de las que no debes hacer es, no me gusta mi trabajo actual, por favor, no lo nombren. Eso es algo que queda para usted, para su mejor amiga, pero no lo nombren en una entrevista. Tengo diferencias con mi jefe, tampoco las nombre. Acuérdese que ya le demostré que somos personas totalmente diferentes, que somos, cada persona tiene un mundo, pero por favor no lo diga cuando usted está tratando de vender lo mejor que usted. Y me pagan poco dinero, tampoco lo diga. O sea, si usted está allí es porque definitivamente aceptó el valor que le están pagando. Si usted ya quiere mejorar, ya es un proceso interior suyo, pero no diga que se quiere ir porque le están pagando poco. O sea, ese es un grave error porque eso va a hablar mal de la empresa. Lo que sí debes hacer, tengo ganas de cambiar de entorno y evolucionar como profesional, como persona, se me cumplió el ciclo, creo que es momento de avanzar. Entonces, digamos, lo que ahí es cuando me dice la persona se está proyectando. Tanto la empresa como el puesto de trabajo encajan con mi visión, con mi carrera profesional. Tengo todo el deseo de poder llegar aquí a ser, ojo, un complemento para ustedes y para poder desarrollar todas las cosas que ustedes necesitan. Entonces, digamos lo que siempre se debe empezar y hablar en positivo.
y esa empresa me parece más dinámica y motivadora para trabajar. Eso con esto, que usted diga más motivadora, no quiere decir que la otra no sea motivadora, sino que le parece un poco más dinámica. Ahorita con todos los cambios que tienen que hacer las empresas, pues digamos que sobre todo en la incorporación de esos horarios flexibles, las empresas tienen que volverse un poco dinámicas y así deben ser los empleados. Entonces, digamos lo que esa dinámica vamos a tenerla que aprender a manejar todos. ¿Qué puedes decir? Mire, una pregunta muy clara que se hizo hace mucho tiempo y que finalmente nosotros cuando estamos haciendo entrevistas de ejercicios reales, mire, esta es una pregunta y esta es una prueba de selección. O sea, ¿qué me puedes decir sobre el color azul? Ya. Entonces, usted sobre el color azul, mire, es una información tan natural que debe ser la respuesta completamente natural igual. Entonces, mire dónde se hizo esta prueba. Según dicen, esta pregunta fue hecha a varios aspirantes a miembros del cuerpo diplomático. Durante 5 minutos tuvieron que hablar del color azul, desde las etapas azules de Picasso hasta la composición del código de Pantone. El objetivo, ver cuál es la capacidad de iniciativa y de mantenerse coherentemente e imperterrito. ¿Qué significa esto? Tranquilo, o sea, ver cómo la narración iba surgiendo, se iba volviendo cada vez más creativa, más dinámica, y solamente le hicieron una pregunta que no la pueden hacer ahorita todos porque todos conocemos el color azul, y esto debe ser parte de un proceso que usted debe empezar a indagar. Así son ahorita las pruebas de selección, las preguntas en entrevista, o sea, díganme qué piensa del color naranja o de la economía naranja. Entonces, mire, color naranja me lleva a una economía naranja. Dentro de la economía naranja tengo estos resultados. Y usted me puede, mejor dicho, brindar un esquema de creatividad que viene simplemente con una sola pregunta. Entonces, digamos lo que tenemos que tener mucha información, tener una información sobre cosas tan sencillas como esta, como cosas tan complejas como es nuestra profesión. Entonces, son ejemplos que les quise traer. Tipos de entrevista, entonces aquí están unos de los que me gustan porque yo practico mucho acerca de estos ejercicios que son los self-STEM, entonces me gusta mucho realizarlos porque descubro muchas cosas en ellos. Si quiero aquí que veamos un videito. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Te puedo ayudar en algo? Sí, vengo a entrevista con Andrea Santander. Permíteme un segundo. Andrea, está aquí una señorita, ¿cómo te llamas? María Espinosa. María Espinosa. Ok, gracias. En un segundo te atiendo. Ya es un poquito. Gracias. ¿Quieres un café o algo? No, en serio. Ok, en un momento pasas. Hola, buenos días. Tengo una entrevista acá. ¿A qué hora la tienes? A las 11. Ok, déjame ver si todavía no estás así. Gracias. Ya llegó. ¿Cuál estás? Pase y toma asiento. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Perdón, María, mucho gusto. Mucho gusto, María. Luis, ¿verdad? Así es. Toma asiento, por favor. ¿Traes tu currículum? Está por aquí. Me lo permites. Bien. ¿Me podrías decir cómo te enteraste de la vacante?
Pues por la universidad, también de las sección de prácticas profesionales y encontré esta vacante. Ahí fue donde me resultó interesante. Me enteré por un amigo que trabaja aquí. Él me dijo que me podía echar la mano. Ok, bueno, cuéntame qué sabes de nosotros. Pues hacen juguetes, ¿no? Investigué un poco y conozco el giro de la empresa, su filosofía, y me pareció muy interesante, la verdad, cómo funciona toda la compañía. Muy bien, ahora platícame un poco más de tu experiencia laboral, ¿qué has hecho? Todavía no tengo experiencia laboral, no he trabajado, entonces este sería mi primer trabajo. Bueno, mi experiencia laboral va directamente relacionada con mis prácticas profesionales. Estuve en una empresa en la cual, junto con un equipo, desarrollé un proyecto conjunto en el cual optimizamos digamos, los recursos materiales, humanos, financieros y tecnológicos para dar mejores resultados. Bien. Y cuéntame, ¿por qué decidiste estudiar administración? Siempre me ha gustado la administración. Siempre. La verdad, porque no tenía matemáticas. ¿Cómo te podrías definir a ti mismo? Como una persona súper fiestera. También me gusta ver series, me gusta, no sé, el fútbol, generalmente eso. Mis debilidades, la gente piensa que soy un poco egocéntrico, como rasgo de inseguridad, yo creo lo contrario, la verdad no sé por qué piensan eso. María, ¿por qué crees que tú deberías ocupar un puesto? Trabajar para esta empresa creo que me ayudaría a crecer en lo personal y profesionalmente, y también creo que tengo las aptitudes para el puesto. Muy bien, bueno, por ahora eso sería todo. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a comunicar contigo lo más pronto posible. Ok, gracias. ¿Cuándo puedes empezar? Inmediatamente. Bueno, tres personitas que me digan si observaron los errores de las dos personas allí que no se hayan mostrado dentro del video. Hola. ¿Aló, me escuchan? Sí, te escuchamos. Pues uno de los errores, pues me parece a mí, por ejemplo, la muchacha apenas entró, aunque, o sea, apenas entró, sí, pues yo le vi las manos cogidas, ¿sí me hago entender? Sí. Entonces uno de los errores es que cuando ella llega con las manos cogidas, pues a mí me da a entender de que tiene miedo, está azarada o algo, ¿sí me entienden? Entonces Sí, tal vez correcto. es una conducta del cuerpo, pero eso deja mucho que decir, porque ella es una persona insegura. Entonces, pues no sé cómo pudo haber puesto las manos de pronto para pues ser más cortés en ese caso. Muchas gracias. Un error, sí. ¿Quién me nombra otro? Buenas tardes. Hola. No sé si esto solo lo tengo en cuenta yo, pero a mí me parece que siempre cuando tú entras debes pedir permiso para sentarte o esperar hasta que te digan que tomes asiento. Entonces creo que vi eso, que ambos se sentaron y no esperaron a que dijeran, bueno, sigue, siéntate. Como Pedro por su casa, ¿no? Sí, como confianzudos, no sé, no. Clarísimo el idiote y me falta uno. ¿Quién me dice el otro? Otra cosa que yo vi fue por lo menos en el chico que cuando le dicen como que qué cosas debe mejorar, él dice que es que los demás piensan tales y tales cosas. Y no es como que él haya hecho un autoanálisis y él piense lo que debe mejorar, sino que lo dice desde el punto de vista de terceros. Sí, está muy bien. Pero me falta uno que lo nombramos en el momento de la preparación. ¿Cuál fue? Yo puedo decir, hola Diana, Hola. yo puedo manifestar que en una entrevista siempre uno tiene que conocer la compañía, como lo acaban de mencionar como lo acaban de mencionar en el video, no tirarse de un lado para otro, no ir de arriba para abajo, sino que estar siempre viendo a la persona. Sí. Es muy importante porque a veces a uno es normal que uno le den esos nervios, ¿no? Yo que ahora uno también está entrenando para esta época de que uno ya se enfrenta al mundo laboral
es muy importante repasar, agregarle las experiencias, contar qué aplicaste en donde trabajaste anteriormente, y eso es un punto positivo. Eso es lo que quería decir. Muchas gracias. Bueno, continuando, quiero que los que no se dieron cuenta y se percataron, es que recuerdan cuando ella estaba desayunando, apenas estaba leyendo la hoja de vida. Acuérdense que fue uno de los puntos que le dije y se dieron cuenta en la presentación de su hoja de vida. Entonces, digamos lo que ahí volvemos a volver a hacer énfasis en la atención al detalle. Por favor, cuiden los detalles. Por favor, así usted haya sido la persona que se haya sentado a realizar su hoja de vida, vuélvala y léela. Recuerde que lo único que yo tengo en mis manos para antes de que usted llegue es su hoja de vida. ¿De acuerdo? 10 consejos para tener éxito en una entrevista virtual, que es la que vamos a tener de ahora en adelante. Entonces, aquí, lo primero que colocan en condiciones que tengamos la preparación de nuestro sitio donde vamos a estar. Entonces, recomendaciones. Por favor, saluda, sé enfático en tu saludo, no des la espalda. O sea, usted tiene que tener cuidado que ahorita vamos a entrar a movernos en un estilo virtual y es muy importante la proyección que usted dé a través de esta pantalla. Lo otro es mostrar siempre el interés, que usted está conectado con la persona que está interactuando y saber de todas las cosas que ella le está comentando, así sea a través de la pantalla. Entonces, por favor, sea enfático en que usted muestre un interés en este momento que vamos a tener que pasar tal vez unos días así, porque hay personas obviamente como nuestro proceso de selección quedó por teletrabajo, entonces digamos lo que vamos a tener que incorporarnos muchísimo al tema de que, bueno, ¿cómo voy a estar dentro de una entrevista? No interrumpir cuando finalmente la persona nos está narrando como en la empresa, o como nos está diciendo, entonces como que, sí, yo me di cuenta, porque creemos que como no estamos de manera presencial, pues vamos a creer de que, venga, yo le digo para no olvidarme, no, tranquilo, que es, haz de cuenta lo mismo, sino que bajo un modelo diferente. Ya es pausas, o sea, no te preocupes de que la pausa es importante, es también la misma preparación de tranquilidad que necesitamos tener. Trucos y consejos para triunfar por una entrevista de trabajo, bien sea por alguna de las líneas que se están dando, aquí la tenemos por Skype, entonces dijimos, lo primero es, que sea virtual no quiere decir que sea un juego, o sea, no quiere decir de que, bueno, entonces como es virtual yo no me voy a peinar, yo no me voy a arreglar, yo voy a estar descachalandrado, porque, bueno, nadie sabe si de pronto le digan, no sé, te puedes colocar por favor de pie, observemos la pinta de tu entrevista y usted pantaloneta, o en la pijama, y acá está muy bonito y abajo con la pijama. Entonces, hasta ahora, digamos lo que no hemos hecho es como la tarea de poderlo analizar de esa forma, pero en estos días que estaba hablando con otra compañera me dijo, y tenemos que empezar a decirle que haga una entrada como si estuviera haciéndolo, si no estuviera llegando a una entrevista presencial. Yo le dije, pues sí, vamos a tener que hacer el énfasis, porque digamos que sí hemos visto unas entrevistas bastante desorganizadas. El fondo, eso es una cosa que por favor, aquí bueno, hablo más abajo de esto. Entonces, instalar por favor con días de antelación o unos minutos antes, compruebe su conexión a internet, no use los cascos de micrófono con el cual usted juega o hace sus juegos virtuales, porque digamos lo que estas diademas, estos cascos, estos micrófonos distorsionan un poco a través de la pantalla y eso hace que usted se vea diferente. Entonces, digamos lo que por favor no lo utilice. Y aquí es tan importante este punto. Crea, por favor, un ambiente neutro y muy profesional. Busque tener a su fondo algo que hable de usted. No me busque, por favor, su habitación, que a veces me la mostraron estos días, una habitación muy desorganizada. Pues yo no pido que sea la habitación pues de casa joven, pero sí que usted tenga la cama. Entonces, digamos lo que son cosas que usted debe tener en cuenta cuando ahorita estamos haciendo estas entrevistas virtuales. Entonces, usa una luz natural, cálida, si es en el día, por favor, no te hagas en el balcón, porque obviamente de un momento a otro vas a empezar a sudar y el calor y la desesperación van a estar siendo los principales que están llevando la entrevista y no tu tranquilidad. Incluye elementos decorativos que indican algo de su personalidad. Si ustedes ven mi fondo,
Ustedes se van a dar cuenta que yo ahí tengo un farolito, me gustan mucho las rosas, entonces siempre tengo que tratar de ser enfática como en mis fondos ahora. Entonces eso habla un poquitico de la persona que soy yo, pero sí ahorita se los recomiendo, por favor, porque esos espacios, y digamos lo que no tenemos la dificultad si alguien pasó atrás, sabemos que estamos en casa, si se pasó el perro, si el niño vino aquí a hablarle al lado suyo, eso no lo vamos a tener en cuenta, pero sí la organización, sí su presentación, sí el orden de lo que usted coloque atrás como un juego interactivo entre lo que nosotros estamos viendo y lo que usted nos está mostrando. Además, usted está en el lugar más importante que es su casa. Entonces, pues qué chévere que nos muestre un lugar muy bonito. Digamos lo que son parte de las cosas que ahorita hemos descubierto, porque la condición que nos lleva a hacer estas entrevistas, pues es algo que no lo habíamos pedido y que usted siempre llega a conocer el ambiente donde usted va a trabajar. Entonces, digamos lo que usted dice, ay, no, la empresa me gustó tanto, es tan chévere, pero ahorita no va a tener esa opción, sino más bien vamos a tener una opción nosotros como empresa de ser más enfáticos de ver su mundo interior. Solamente se lo vemos con el proceso de las visitas domiciliarias, pero digamos lo que ahorita sí, esto nos ha parecido como que estamos descubriendo un poquito más del personaje que está aspirando a ese puesto de trabajo. Entonces, por favor, cuide todos esos detalles, porque ellos van a ser parte de lo que ahorita estamos viviendo. Qué bueno que les haya tocado a ustedes ahorita como que prepararse para esto, porque usted ya sabe que, bueno, las va a colocar, no sé, a través del jarrón de su mamá, o no busque solamente cosas que hablen de su casa, sino que hablen de usted. O sea, puede ser que atrás tenga sus trofeos porque usted ha sido deportista. Entonces, digamos lo que hay cosas que pueden hablar de su interior y de su casa, que es un mundo más importante, y que usted puede tener una narración chévere a través de ese ambiente cálido y neutro que usted puede manejar. Actitud profesional, por favor, ropa formal, cuida tu lenguaje corporal en ese momento en que usted esté en esa entrevista, pues sepa de que es el instante en el que usted se va a ganar la boleta para una gran oportunidad. Consejo 7, evita las rayas, los colores chillones, porque finalmente ahorita que estamos a través de esta pantalla hay algunos colores o algunas rayas, unos cuadros que son muy fuertes, entonces digamos lo que más bien siempre utilizar en esos momentos pues colores como un poquito más neutros. Y siéntese recto y con la mirada hacia la cámara. Por favor, no va, si pasó el zancudo, no vaya detrás del zancudo. Si usted ve que por allá le está pasando algo al vecino, pues trate de evitarlo. Si llegó el momento en que todos estamos aplaudiendo a las 8 de la noche y entrevista para las 8 de la noche, no es para aplaudir. O sea, por favor, siempre tenga el mismo control que usted está teniendo en el momento de la entrevista, cuando está haciendo una entrevista presencial. O sea, mire la cámara, esté dispuesto, esté presente, para que nosotros, atrás de esto, también sintamos el mismo contacto suyo. Frases que no debes decir en una entrevista de trabajo. Número 1, no tengo defectos. Acuérdense que lo hablé, por favor, todos los tenemos, no nos creamos lo máximo, los plus ultra, porque esto definitivamente hace que nosotros, si algunas entrevistas las calificamos, bajamos la calificación por entrevista. Hay en algunos lugares que tenemos porcentaje de ingreso de selección, entonces tenemos como un 20% para entrevista, otro 20% para competencias, otro 20% para la prueba de selección, entonces digamos, y otro 20% para visita domiciliaria. El otro 20% lo dejamos en su nivel de desempeño cuando ya ingresa. Entonces digamos lo que si usted dentro de su entrevista se rajó porque se le hicieron algunas preguntas y lo hizo mal, entonces si hay unos porcentajes para ingreso, si finalmente usted no pasó del 60%, pues usted quedó por fuera, porque digamos lo que todo es una combinación. ¿Listo? Otra respuesta que nunca se puede decir es: nunca me equivoco. Yo trato de ser tan perfeccionista que yo no me equivoco jamás. Ojo con esto. Yo ya lo sé todo, yo ya hice todo, yo de verdad tengo toda la última información. Por favor, ya lo dijimos, no nos creamos tanto, entre menos es más, y más bien lo que tengamos de conocimiento, démoslo en nuestra ruta de trabajo. ¿Listo? No me gusta trabajar en equipo, es otra de las cosas que por favor rayan de una respuesta, porque usted dice: a mí me gusta trabajar a mi manera, de forma individual, a veces las personas no dan los resultados y yo no quiero estar arrastrando a la gente. No, es que la gente tiene que ser responsable. Entonces, digamos lo que hay, uno va a decir: oh, por Dios, o sea, no es una persona nada tolerante. Que usted se exprese mal de su ex jefe de trabajo y que tras de todo vaya combinado con una frasecita incómoda,
por favor, no lo diga. Y que otra de las preguntas es que cuando uno le hable, ¿qué sabe de nosotros? Usted diga, no tuve tiempo de investigar sobre la empresa, sé que pues que están buscando una persona como yo, pero ay, no, es que la verdad no los encontré. Entonces, como que eso da mucho que hablar mal de usted. 4 errores a evitar en una entrevista de trabajo: no hacer contacto visual, en este caso no hacer contacto con la cámara, no sonreír ni ser enfático, sino estar como en la parte parca, sentarse con una mala postura. En estos días hice una entrevista y la persona estaba acostada así, mirándome, y con su portátil ahí. O sea, terrible, sabemos que estamos en casa, pero definitivamente tenemos que cuidar esos espacios. O cruzar los brazos, o sea, una de las cosas que finalmente colocamos barreras en el cruce de los brazos, entonces ojo con estas pequeñas cosas. ¿Cómo causar una buena impresión en la entrevista de trabajo? Vamos a hablar un poquitico acerca de qué debemos usar. Aretes deben ser discretos y pegados al lóbulo. Esos eran algunos como protocolos que teníamos anteriormente. Ahorita, por lo menos en mi caso, yo amo los accesorios, entonces sé que cuando la persona me trae algún tipo de accesorios o que quiera tener como una representación, pues yo no voy a decir que no, pero sí sé que digamos que el estilo de la parte más jóvenes no usan pues como estas camionetas que yo tengo hoy, porque para eso me las puse, porque yo soy muy enfática en esos, digámonos, en esos accesorios que marcan. Entonces yo sí soy enfática en esas cositas que nos llevan a diferenciar, pero sé que el estilo de la mujer actual es un poco más serena, más discreta, por eso pedimos que los aretes sean pequeños. Maquillaje, por favor, que sea neutral, sombras discretas si las utilizan, un stick con un tono neutro, y que pues esto nos pueda llevar como a un ambiente también muy agradable. Uñas, si las vas a pintar, que sean un color claro, aunque ahorita hay mucha gama de colores, o también puede ser el rojo, tipo de colores pues que sean un poco neutros, pero sí, no como que una uña de cada color. Si vas a una entrevista, entonces pues como preferible que ese día no utilicemos ese manicure. Los tonos recomendados son entre esos tonos neutros, entre negro, azul marino y gris, más o menos son los tonos recomendados, y estas son ideas que finalmente nos pueden ayudar para hacer como una muy buena propuesta. No está bien desacuerdo que la persona vaya en jean, no, para nada. Me gusta muchísimo el jean, pero puede ser con una camisa de esta forma. Si le gusta usar blazer, puede ser de esta manera. Y si finalmente la persona le gusta más un estilo ejecutivo, o si ya tiene una proyección de que sea alguien muy ejecutivo, pues me imagino que esta es una presentación muy ejecutiva. Los zapatos, acuérdense que nosotros estamos en un clima cálido y finalmente pues no tenemos en ningún momento que como rechazo al esquema de sandalia bien presentada y bonita, pero cuando usted ya tiene un esquema así ejecutivo, pues los zapatos preferiblemente deben ser cerrados. El bolso, dependiendo de lo que usted quiera llevar y mostrar, pero acuérdese que su hoja de vida no puede estar doblada, ni arrugada, ni nada, llévela en una carpeta. Entonces, digamos que estas son ideas comunes. Colores ideales para una entrevista de trabajo, le muestran aquí como unos tonos para que usted haga como una serie de performance ahí. Entonces dice que esto se hizo bajo un esquema no solamente a las personas de recursos humanos, sino a las personas también que iban a ser entrevistadas. ¿Por qué? Porque pues hay personas que se sienten muy seguras con cierto tipo de colores y otras que no. Entonces, digamos lo que se jugó con una gama y una serie de colores que nos dieron como el resultado de que el color negro daba una seguridad y marcaba autoridad. Entonces, digamos lo que además de por sí es algo un color que es muy elegante. Entonces, digamos lo que queda bien con todo lo que usted se ponga. Si usted se pone una blusa negra con un jean que adivina, un pantalón con una camisa blanca, o un blazer negro con jeans, entonces digamos lo que va a hacer mucho énfasis en esa parte de color. Para los hombres, o sea, aquí tenemos dos tipos de estilo, uno que es con su camisa, su pantalón normal, otro con su vestido. Por favor, siempre pido de que vayan afeitaditos, de que si tienen su barba, pues que sea una barba muy bien puesta, no que les salga pues el pelo ahorita, como me imagino que algunos estamos sin peluquería, entonces algunos están pues con eso que ya parecemos como el Rey León. Entonces, si tiene una entrevista de trabajo y es ahorita, entonces por favor trate de que usted mismo se trate de acomodársela, que pelitos de leche gel, o sea, muchas cositas que van a tratar de hacer énfasis. No tengo problema con que los chicos ahorita me lleguen con su blazer, su corbata y tenis, pero que estén limpios, por favor.
Y finalmente hay unas cosas que no se pueden utilizar, como esta pinta así muy carnavalesca, muy de Cartagena, pues es una pinta de unos colores que no son para una entrevista, o que el saco le quede, pues que sea otra persona y usted le quede sumamente apretado. Por favor, es preferible irse con una camisa y un pantalón, una camisa y un jean, pero que sea suyo y que sea bien presentado. Con los hombres somos un poco más tranquilos en su modo de presentación, pero sí nos fijamos mucho en la parte de sus uñas y en la parte de su limpieza facial. Pruebas de selección, pues les nombro algunas cosas de las pruebas, pero resulta que digamos que sería otro taller, porque aquí no vamos a mirar qué prueba se hace, sino que estamos haciendo muy enfáticos en lo que es la entrevista, la forma de entrevistarnos, pero digamos que les quise traer a colación 4 pruebas que finalmente siempre se hacen, como pruebas que se hacen a los profesionales, qué conocimientos, qué habilidades tienen, pruebas psicotécnicas, que es la que nos ayuda a nosotros a acercarnos a ese esquema de personalidad que no vemos y que no evidenciamos en el momento de la entrevista, cuestionarios de personalidad que miden muchos rasgos, y una dinámica de grupo donde evaluamos nuestro comportamiento dentro del grupo a través de simulaciones de ejercicios. Entonces, digamos que ese es como el esquema que también reúne en el momento en que usted está haciendo la selección el filtro, la selección y la entrevista de trabajo. Entonces, todo esto hace parte de su preparación y una preparación efectiva para que usted logre resultados efectivos. Quiero llevarles a otro video. What's your management style? Passionate. Passion. And what's your biggest weakness? Being stubborn, I think. Okay, give me one reason why I should hire you. Because sports is my passion. I'm really passionate about football. Really like football. When you are looking for a job or an interview, Peter Brush. You look good. You feel good. Hi. Hello. How are you? Okay, Yes. Reese. Okay. And so you liked it when we were walking hand in hand? It made me feel comfortable. Oh, interesting. We'll see what happens. Yeah, well, thank you very much for your time, I suppose. Okay. Thank you very much. Yeah. All right. Okay. Thank you very much. Thank you. So, are you sure? I'm fine. I'll get a little water in a second. Okay, you say now. If we're talking about money, how much money do you think you would like to have? Position? Last time this happened was at a disco. The disco day? Fire and passion or cold and calculated? I would say cold and calculated because Wrong answer. fire and passion. Other people get infected by my enthusiasm. You think I'm getting infected right now? We need to go. Simon, Mr. Ross, please. Come on, we need to get going. Missing a hand here. Can you help us, please? Sir, can you help us, please? We have a gap here, sir. Okay, wait up. Okay, it's okay. Okay.
Bueno, dos preguntitas que me digan que observaron acerca de ese último video que fue nuestro video de cierre para empezar a nuestro esquema de preguntas. Quiero hacer enfática en un poquito en este video, qué manera de seleccionar tan diferente, donde finalmente eran medidos para el resultado que iban a dar, donde finalmente estaban siendo medidos para que nos mostraran si realmente estaban preparados o no, y si lo que estaban hablando era cierto o no era cierto. Entonces, mire qué gran video, porque nos lleva definitivamente a darnos cuenta de que cuando usted habla de pasión, debe demostrar la pasión. Entonces, dos personas que me hablen acerca del video y arrancamos nuestra rondita de preguntas. Hola. Bueno, si no tenemos nadie que nos hable algún tipo de preguntas, entonces... Hola. Yo creo que algo muy significativo del video fue que este chico que ganó su puesto, más que hablar y decir lo que sentía, él demostró que podía llegar a ser apasionado para cualquier tipo de suceso, porque desde que le ayudó al jefe, al que iba a ser su jefe en ese momento, pues él mostró preocupación y bueno, cuando vio que alguien se iba a tirar, él estuvo allí como involucrado. Entonces, de alguna manera eso refleja que puede comprometerse en cualquier aspecto y que la empresa puede contar con él en cualquier momento. Entonces, creo que eso es algo muy positivo. Se dieron cuenta que él cuando dijo es que soy apasionado, demostró ser apasionado. O sea, definitivamente esto no se mira en las pruebas, esto uno lo lleva en las venas. Si usted coloca que su actitud desarrolladora lo debe demostrar en su entrevista. Entonces, digamos lo que el video es muy claro en hacernos referencia a ciertos esquemas de selección que no son nada convencionales, pero que sí finalmente muestran lo que nosotros buscamos en la persona, que es la actitud. ¿Alguien más que nos quiera hacer algún comentario sobre el videíto? Bueno, entonces, ahorita sí, Andrés, ¿cuáles son esas preguntitas? Alguien que nos haya hecho preguntas. Viviana, muchas gracias. Ana, existen ya varias preguntas, realmente. Comienzan Camilo Restrepo sobre las 3 virtudes y defectos que para él siempre le parece lo peor de las entrevistas. Siente que se están metiendo en su intimidad. Ok. Esa pregunta porque es algo de las cuales nunca vamos a dejar de hacer, porque indiscutiblemente ya se ha tratado de hacer y le hemos hecho énfasis desde que arrancamos este ciclo de talleres de que por favor hicieran una DOFA para que cuando ustedes sintieran que iban a ir a un modelo de esquema de entrevista, pues no sientan como esa impotencia de que venga, ¿usted por qué quiere ver cuáles son mis defectos o cuáles son mis debilidades? Y finalmente es algo con lo que nosotros arrancamos para nuestro esquema de mejora. Entonces es algo que no debe ser un limitante pensando de que están entrando en mi vida, sino que si finalmente queremos ser partícipes de algo para mejorar, debemos saber nosotros como procesos, como esquemas de selección, de que si yo ingreso a alguien con cierto tipo de debilidades, yo sé que en mi matriz de desempeño voy a incorporar modelos para mejorarle a mi candidato en ese proceso que estuvo débil. Entonces, por favor, no se sientan limitados, no se sientan que nosotros estamos entrando en un esquema que no nos interesa, sino que más bien incorporémonos a hacer esos ejercicios de DOFA, las recomendaciones que ya hemos hecho, para que finalmente tengamos la claridad de que es que estamos eligiendo personas. Como les dije yo, cuando ya elijamos robots, yo no me voy a importar si esas personas si tienen defecto o no. Yo lo único que quiero saber y que voy a saber es que ellos van a hacer un esquema de cumplimiento y ya. Pero mientras trabajemos con personas necesitamos conocer las debilidades, las virtudes, lo que les incomoda, porque somos reales. Y cuando partimos del realismo, partimos de los errores. Valentina Vargas comenta que está un poco en desacuerdo con lo de los zapatos, porque está casi segura que la chica no quedó y que eso no tiene que ver con sus habilidades y aptitudes que ella pudiese tener. Ok. ¿Recuerdan que les dije que era un poco en lo que yo me fijaba? Tal vez no se fijan otras personas, pero cuando hablamos de competencias que reúnan atención al detalle, por eso es que cuando ustedes tienen que
ver más o menos cuál es el perfil que solicitan y que se vea si es atención al detalle o es protocolo. Entonces indiscutiblemente nos toca empezar a hacer unas mediciones un poco fuertes y que pues si tú vas a una entrevista, lo mínimo que tienes que ir es con zapatos limpios. Ahí sí vamos a entrar en una controversia que de pronto entramos ayer en un tema un poco diferente, pero para mí sí es importante porque es que hay una cosa, acabó de llover y tú llegaste con los zapatos embarrados, uno sabe que es el barro actual, pero no el de hace un mes. Correcto. MDM Mar dice que muchas veces pues que ella siente que las preguntas no se hacen para contratar a una persona, sino que más que todo se basan en las pruebas y exámenes psicotécnicos. Nosotros tenemos un esquema y la mayoría de las empresas tienen unos porcentajes para cada rango, o sea, como les expliqué, se reúne más o menos de un 25% a cada uno de los rubros que nos están pidiendo, o sea, pruebas de selección, entrevista, competencias y finalmente el resultado para que nos dé un porcentaje más o menos de un 80%. Tenemos y marcamos una diferencia entre un 20%, ¿para qué? Porque si encontramos debilidades dentro de lo mismo que nos expresaron y comparadas con las pruebas de selección, nosotros tengamos la oportunidad de darle a esa persona el proceso de mejora cuando ya ingrese a laborar. Entonces, digámoslo que todo reúne cierto tipo de sumatorias para poder que la persona pueda quedar. Yo tengo personas que a las entrevistas no les ha ido muy bien, pero realmente en las pruebas me dan otras proyecciones, entonces yo sí soy muy enfática, soy de dar mucha oportunidad. Entonces yo más bien reúno las condiciones que son las debilidades para poder reunir esto y decirle, no, venga, hagamos en las formaciones, cuando entremos en nuestro modelo de formación, ya la persona va a mejorar. Entonces digamos lo que sí hay unos porcentajes de ingreso que se dividen. Laura Vanessa dice si podría ser un poco o ampliar un poco más qué decir cuando te pregunten por qué debería contratarte a ti o en los defectos y virtudes. Más para alguien que no ha tenido mucha experiencia laboral. Bueno, entonces ahí es donde los invitamos a que vean la primera conferencia, porque sí dimos una muy buena descripción acerca de las DOFAs, de cómo descubrir esas debilidades, pero la única pregunta cuando te van a decir por qué debería contratarte es por todas las condiciones que tú misma colocaste desde tu hoja de vida hasta lo que tú eres. Además, ¿qué tienes para entregarme? Y aquí vuelvo a hacer el énfasis en que la marca diferenciadora que nosotros vamos a entregar a la empresa es lo que tenemos que vender. O sea, si usted definitivamente es muy bueno haciendo pasteles con crema de maní y aparte de eso, crema de langostino, usted es único en eso. Entonces, ese es el énfasis que ya hemos tenido que descubrir nosotros para poder proyectar a la empresa algo tan diferenciador que cuando yo le diga, ¿por qué debo quedar? La persona me diga, porque tengo esta competencia muy formada, que es mi creatividad, porque a través de la creatividad yo voy a darte a ti un esquema de que podamos cambiar cierto tipo de actitudes en el personaje. Te digo, wow, ella va a ser un complemento para recursos humanos. Pero entonces depende del cargo, depende de la condición, pero también depende mucho del análisis que le hayamos hecho, primero, a nuestra vida y segundo, a lo que queramos proyectar. Varias personas han comentado sobre esos huecos laborales que se pueden encontrar de una u otra forma en las hojas de vida. Hay 3, 4 preguntas que se toman en ese sentido. Por ejemplo, personas que tienen contratos a término por prestación de servicios, que van a tener diversos proyectos durante el desarrollo. ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo se organiza o se vuelve atractivo ese tipo de espacios? Colocaron sobre todo en que las personas están realizando como un esquema de asesorías y que dentro de las asesorías están participando en varios esquemas laborales. Entonces es ahí donde uno no se da cuenta que el hueco no es porque no haya estado en la casa durmiendo, sino porque esa persona tiene tipos de referencias en varias empresas o varias modalidades, o es una persona que está emprendiendo, es una persona empresaria. Entonces uno ya va a entender, pero es que dejan como el espasmo y el hueco que finalmente cuando vamos a ver, pues no es como muy atractivo en organización, sobre todo, ¿no? Y si ese hueco corresponde a algún problema de salud. También se debe colocar, igual en la narración de la entrevista, pero no esperemos a llegar a la entrevista para colocarlo, sino que puede seguir dentro de la hoja de vida. Tuve un lapso de tiempo por incapacidad, entonces uno ya sabe que la incapacidad estaba, y entonces cuando ella llegue a mí, yo le voy a decir, ¿qué pasó? O sea, ¿qué pasó en ese momento? Pero se debe hacer
el énfasis de lo sucedido. Yo tengo personas que me han dicho en un espacio de más o menos de un año, no, mi mamá me quería dedicar a mi maternidad y lo colocan. Entonces, gestación, tiempo, y dejaron de laborar un año. Entonces uno dice, ay, ¿cómo te fue? Entonces yo ya conozco el tema y al conocerlo, pues es mucho más fácil. Pero es que hay personas que no colocan nada y 2002 y volvieron al 2020, ¿no? Que Dios mío, entonces en ese tiempo, ¿qué hizo? Y le vas a preguntar y no, es que no me salió trabajo. Entonces digamos que sí tenemos que ser un poco más empáticos en la descripción. Catalina Balanta nos pregunta sobre las referencias personales. ¿Se siguen colocando? Algunos psicólogos dicen que es suficiente con el contacto laboral, otros que no. Es importante el contacto laboral, que se describa dentro de lo que hemos hecho, o sea, si venimos de una empresa, colocar el contacto laboral, pero también es importante por referencia a alguien, porque muchas veces llamamos al celular que nos han dejado la persona y no nos contesta. Pierden la opción de que si no colocaron un contacto a quien le podamos dejar una razón, pues finalmente pierdan la opción de la entrevista. Entonces nos pasa porque la persona o tiene el celular apagado o finalmente no está o está en una finca, nos contesta la mamá y le podemos dejar, mire, se puede presentar y tomarle un recado. Entonces sí es importante, porque es que no es porque nosotros quedamos chismosear acerca de lo que quién colocó, sino más bien es como un tema de que si se ha llamado a entrevista, pues usted pueda tener la oportunidad. Andrés Julián Castro pregunta comenta que así como los entrevistados se tienen que reinventar y van a ser evaluados, los psicólogos también deben reformar la forma de hacer las entrevistas con esta coyuntura que estamos viviendo. Completamente, ya estamos en el proceso, mejor dicho, y ahorita que nos está llegando así todo virtual, definitivamente yo ahorita estoy haciendo unas entrevistas mucho más livianas y mucho más a lo del aquí y el ahora, sin perder la incorporación de lo que es la competencia laboral, que es la que me aplica a cierto tipo de empresas. Entonces, digamos lo que estamos siendo mucho más enfáticos en buscar más temas competitivos que buscar como pruebas, digámoslo así. Porque las pruebas, mientras yo las mando, la persona puede estar acá con el celular manipulándola. Entonces, en este momento no es lo más viable. Nos escribían y nos preguntaban también sobre los cambios de sectores. Cuando una persona genera una entrevista en un sector que no es el que tiene una experiencia antigua, ¿cómo se puede ser favorablemente o salir bien librado en una entrevista de esta forma? Por el hecho de querer descubrir nuevos campos no solamente en su parte profesional, sino en su proyección. Digamos lo que sí he tenido muchas personas que son profesionales en ingenieros, digámoslo, pero se han dado la tarea ahorita de descubrir cierto tipo en la parte de sistemas y demás. Entonces, digamos que esas tienen que llevarlo mucho a la exploración profesional y mucho a la exploración de descubrir desarrollos que no se imaginaban. Entonces, cuando uno ve eso, uno sí siente que la persona fue un poquito más allá y fue un poco creativa. Eso llama mucho la atención. Por lo menos en mi caso, pues no es que yo haya sido entrevistada, sino que si me llegaran a entrevistar, entonces, pero como de la clínica saltas a la organización auditora de calidad, entonces tengo un amplio recorrido para decir, no, es que cuando yo hago una auditoría, además por mi empresa debo hacerla, entonces digamos lo que uno ve el crecimiento, y en el crecimiento fue que no te quedaste siendo solamente parte de tu profesión, sino que te dice eso es las competencias laborales, que crezcamos en muchas cosas que así no sean parte de mi profesión, yo las haya descubierto. Mauricio Velasco Muñoz nos pregunta, en las entrevistas laborales generalmente hacen preguntas del carácter ¿por qué no debo contratarte? Ante esa pregunta, ¿cómo se podría responder? Bueno, pero esa pregunta no la elaboran así, siempre preguntan ¿por qué debería contratarte? No ¿por qué no debo contratarte? ¿Cómo me la está proyectando él? Que no debería. Él te pregunta ¿por qué no debería contratarte? Ah, bueno, si la respuesta es ¿por qué no debería? Si la pregunta es ¿por qué no debería contratarte? O sea, finalmente uno debería contestar, no, yo estoy aquí para que me contrates por mis cualidades, condiciones. Es que mira que la pregunta se convierte finalmente en un esquema de dicción. Entonces, cuando vemos eso, entonces ahí es donde uno tiene que salir finalmente a proyectar la parte positiva, no a asustarse por el hecho de que no me va a contratar. Entonces es como mostrar siempre lo positivo que creaste, lo positivo, es que yo le hago falta a su empresa. ¿Por qué? Porque es que yo tengo el modelo, la condición, la cualidad
de poder llevar a su empresa a algo diferente. Entonces uno dice, bueno, entonces si tiene ese tipo de condiciones, pues sí lo vamos a contratar. María Paula dice, en lo físico, ¿cómo debe llevar el cabello una persona que tiene el pelo rizado? ¿Debe ser suelto o necesariamente cepillarse? No necesariamente cepillarse, puede ser suelto, puede ser una colita, una trencita. No hacemos, antes era muy marcado el hecho de que las mujeres llegaban con el cabello cepillado, ahorita ya no, o sea, ya no estamos mirando como que, ay, no está cepillada, pues no pagas a los 30,000. No, la presentación más que eso es como tú te veas muy, muy organizada, o sea, porque yo hoy no estoy cepillada, tengo trencita, pero muy organizada. Zuli nos pregunta, en el momento de recibir la llamada para una entrevista, está bien preguntar si solo va a ser entrevista o si la misma va a tener pruebas psicotécnicas, y también se puede preguntar en algún momento de la llamada si debe llevar la hoja de vida. Sí, se puede preguntar, porque en este momento ya estamos en el tema, acuérdense, pues de hacerlo todo a través de redes, o sea que ya no estamos pidiendo una hoja de vida física por el tema de todo el esquema de ahorrar papel, entonces digamos lo que sí se puede preguntar, y también sí se puede preguntar si va a ser solo entrevista o si es necesario la preparación para las pruebas. No, o sea, si lo preguntan está bien. Para las personas que son del campo de la ingeniería, específicamente operativas, ¿cómo debe ser la presentación para este tipo de entrevistas? ¿Se puede ir un poco más informal, ya que depende pues mucho de su profesión? Sí, completamente. Acuérdense que les dije que el jean con la camisa estaba perfecto. Pues no con el jean roto, no con la camiseta pegada, o sea, digamos lo que todo tiene su espacio, pero sí con una camisa formal de un jean. O sea, perfecta la presentación. Hacemos, por lo menos en mi caso también hago mucha selección de operadores. Entonces los operadores siempre llegan con su camisa, manga larga, con su jean, pero pues hay algunos que creen que van a rumbear y no es la pinta de rumba. Entonces sí hay que ser un poquito más formales a pesar de ser más sencillos, ¿no? William nos dice, pues primero comenta que excelente presentación, que muchas gracias. ¿Qué estrategias se pueden utilizar para conseguir trabajo durante esta emergencia del COVID, o qué consejos podrías brindar tú? Bueno, primero estar atento porque ahorita sí se han abierto como muchos esquemas, igual tenemos pues como la base de datos que tiene la universidad, tenemos algunos páginas en las cuales se están incorporando. Quiero decirles que ahorita está muy en la modalidad de poder encontrar personas que sean muy enfáticas al teletrabajo y que hayan tenido como la opción anteriormente en hacerlo, porque se está reduciendo mucho los esquemas y también las plataformas de oficinas presenciales. Entonces digamos lo que ahorita se está viendo mucho la parte de contratación, y es bueno que empiecen a revisar. ¿Y cómo hacerlo en esta emergencia? Es importante empezar a mirar en dónde están las vacantes. Vacantes en este momento hay, y finalmente tenemos es que mostrarte que somos muy, muy buenos para esta parte sistemática, porque es lo que nos están exigiendo. Camilo dice que si puedes hablar un poco sobre una entrevista virtual, como ampliar el tema, con una empresa que esté en otro país, bien sea para un empleo remoto o para trasladarse fuera del país. ¿Qué tips se podrían utilizar o qué recomendarías? Bueno, aparte de lo que ya les di, es muy importante que cuando ustedes vayan a hacer esa entrevista y esté generalmente en otra ciudad, ustedes entren siempre a darse cuenta, a investigar lo que les dije, si fuera igual aquí dentro de su ciudad. O sea, mira qué hace, estar cerca, dónde está. Entonces, cuando usted ve que usted hizo como la investigación, dice, sí, es que me doy cuenta que ustedes están al lado de la playa, por ejemplo, pues en Miami, pues entonces que está al lado de la playa y que eso le pareció algo de donde usted, entonces digamos lo que se haya dado como la tarea. Pero otro esquema muy importante ahorita para la parte virtual es que podemos tener mucha información adicional a lo que ya teníamos dentro de nuestra hoja de vida, porque si la empresa le da solamente un tip, usted puede irse a comparar la competencia, usted puede ir a buscar mucha serie de cosas que lo van a llevar a construir, y usted está muy informado. Realmente ahorita la entrevista virtual no se está haciendo con pruebas psicotécnicas, o sea, lo estamos haciendo bajo un modelo de competencias, bajo un modelo como la preguntita que les hice, que piensan del color azul,
y que me den 2 minutos en la respuesta. Entonces la gente dice, ¿qué? ¿Y no me van a colocar una prueba proyectiva de personalidad? Definitivamente, por lo que le digo, que se puede ser manipulada en este momento. A nosotros aquí hablando y usted acá copiándole lo que la abuelita le está dictando, preferimos evitar en este momento hasta poderlas hacer como de una forma más formal, ¿no? Cuando ya se esté entrando en el tema de la entrevista presencial, porque ahorita todas las personas que entren de forma virtual, lo que estamos haciendo es que más adelante nos vamos a dar la tarea de empezar a ver como el modelo ya presencial y poderles hacer como que, bueno, ahorita sí ya estamos aquí. Héctor Fabio dice si hay pruebas psicotécnicas que tengan una metodología colombiana. No, no hay todavía esa parte jocosa que tenemos de los colombianos, no. Tenemos construcciones acerca de culturas, más bien de la cultura paisa, de la cultura bogotana, vallecaucana. Sí, hay modelos de pruebas de competencias no psicotécnicas que están enfocadas en culturas y también en culturas un poco más estructuradas o de países más desarrollados, pero con énfasis colombiano no. Nos comentan varias preguntas, eran si vamos a compartir la presentación, va a quedar subida en nuestro canal de YouTube junto con las memorias, también la información de contacto de Viviana, y dice William Alfredo que qué páginas puedes recomendar, no sé si para entrenarse o de pruebas, me imagino. Yo pienso que el mejor entreno lo podemos hacer desde nosotros mismos. Una de las conferencias que otra vez les mando a recordar es el día que hicimos la de la hoja de vida, que yo creo que quedó muy claro acerca de todo lo que tenemos que manejar nosotros para podernos proyectar bien. No es necesario llenarnos de información extra, ni necesario ver a quién sigo, es necesario saber que yo soy el mejor elemento, el mejor producto y el mejor personaje para cualquier tipo de organización. Natalia Vallejo nos pregunta, el canal de YouTube es Egresados Autónomos, ustedes nos googlean y ahí nos encuentran. Pues ya hemos finalizado las preguntas que están en el chat, si hay algún tipo de otra pregunta que quieran hacer escrita u oral, pues es el espacio para hacerlo. Sí. Viviana, está mal que cada vez que la persona me esté explicando algo, yo esté moviendo la cabeza o haga o diga algo como dándole a entender que soy receptiva. O sea, eso es que lo hago mucho, pero es involuntario. Entonces, cuando hablan, digo, sí, ok, entiendo. Pues deberías hacer un poco de pausa, si por lo menos yo te siento, tú entiendes que estamos en una empresa y tú, eso como que hace parte de que no me quieres dejar terminar como la información y sí hace parte de un poquito de respeto. Entonces, yo sé que hay personas, yo manejo muchísimo las manos, soy muy gestual, pero entonces, digamos lo que si estuviera en una entrevista yo tendría que condicionarme, o sea, tendría que estar como que bueno, pero sí es importante que le des pausas. Por allá los tips de que cuando hacemos la pausa es precisamente esa, de no hacer así, o no, yo no soy así, entonces ese movimiento con la cabeza primero distrae, y segundo sí es como un poquito de respeto que tienes que tener hacia la persona que está haciendo la entrevista, porque esa persona está esperando terminarte de preguntar, entonces sí es necesario que practiques. Por eso yo siempre les digo a las personas, háganse una practiquita ahí ahorita con todas estas cámaras y mírese cómo se ve, cómo se sienta, cómo que, o sea, todas esas cosas son importantes para que nosotros nos demos cuenta de los errores que estamos cometiendo y poderlos ir mejorando. Daniel yo tengo una pregunta, qué pena. Hola. También pregunto y ya te tomamos la pregunta. Daniel nos escribió que en la finalización de la entrevista es viable dar las gracias. Completamente, gracias. Gracias por sacar tu... A mí me gusta mucho que digan gracias por haberte tomado el tiempo de llamarme, por haberte tomado el tiempo de atenderme. A mí me gusta eso, porque entonces hacen como hincapié y valoran el trabajo que estás haciendo. Entonces, para mí eso es importante. Y yo también siempre soy, pues, bueno, por lo que soy muy abierta, digo, ay, muchas gracias por haber venido, por haberte tomado, o sea, porque para mí eso es importante, o sea, ahorita que te llamen a una entrevista, con todo el protocolo que hay que salir, no, yo hasta beso le doy, aunque no pueda, pero sí es importante. Ahora sí, la pregunta. Hola, mucho gusto, me llamo Valentina. Hola, Valentina. Es una pregunta un poco específica. Lo que pasa es que yo soy de Cali, pero en este momento vivo en Medellín. Y yo cuando hago entrevistas, no sé si es malo que en la primera entrevista pregunte
si a ellos les parece o si es viable que yo pueda viajar a Cali cada 3 meses más o menos con un permiso que me dé la empresa. ¿Por qué? Porque les doy un ejemplo. Por el coronavirus yo no viajo a Cali desde diciembre y en este momento estoy en un proceso de selección. Entonces hablé con la persona y gracias a Dios esa empresa también trabaja remoto. Entonces yo les dije que para mí era ese aspecto como importante, saber que yo podía viajar a Cali con permisos de la empresa a ver a mi mamá y a mi abuelita que ya está muy avanzada de edad. Entonces no sé si esas cosas como se dicen en la primera entrevista o se pueden decir más adelante, que yo siento que son cosas como que son obligatorias para mí, que son como un requisito que yo quiero que me acepten. O sea, bueno, hay una cosa importante. Ahí lo chévere que está haciendo tú en expresar algo de que definitivamente para ti es como que, venga, esto no lo voy a negociar, lo podríamos llegar a negociar, entonces eso es importante, pero también tienes que saber que hay cierto tipo de estilos, digámoslo así, que personas, o sea, o que empresas dicen, pero a los 3 meses te quieres ir, pero no querías trabajar, entonces va a haber como algo chocante. Considero que sí sería por la situación actual. Yo creo que ahorita sí se va a tener que abrir un poquito el tema de que si hay personas que están en otra ciudad como tú y pues por todo el tiempo que ha pasado y no has podido ver a tu familia, sí creo que se va a entrar a considerar. De hecho, tuvimos una reunión en esta semana donde tenemos personas que por cosas del destino les tocó quedarse en Bogotá y no han regresado y otras personas que están acá en una empresa, entonces están un toque desesperadas, entonces sí consideramos el tema de que si mandamos a esas personas a sus viajes, ahorita tengamos como el espacio que ellos queden más tiempo. Sí me gusta que sea en la primera entrevista, no tiene nada de malo, pero pues depende como tú veas también la empresa. Diana Isabel nos dice sobre la importancia de las redes sociales. ¿Es cierto que las analizan antes de una entrevista? No entendí la pregunta. Ejemplo, antes de una entrevista me ven mi perfil de Facebook, Twitter e Instagram, el seleccionador. Yo la verdad no hago mucho proceso así, pero sí les dije que ojo con cómo estamos dando nuestro correo, que el correo no puede ser Dianita lindita bellísima, o sea, no, debe ser un correo un poco más formal, porque ya estamos entrando a una parte de formalidad y renunciar a la parte que traíamos como de colegio, digamos, lo que aún nos quedamos con el Dianita, princesa. Entonces, todas esas cosas tienen que irse modificando. Yo no soy de las personas que investigo ni Twitter ni nada de eso porque no me gustan las redes. Ahorita me ha tocado ser un poco familiar, pero no soy de las personas y creo que la mayoría de empresas en las cuales he asesorado y tengo la oportunidad de brindarles el apoyo de recursos humanos, tampoco lo hacen. Bueno, agradecemos a todos los que nos han acompañado. Ya estamos llegando ya al fin de este tiempo. Agradecemos siempre a Viviana por acompañarnos en estos talleres del programa Ubícate. Les recordamos que está la grabación de todos los talleres de Ubícate y los webinars que hemos tenido a la fecha en nuestro canal de YouTube Egresado Autónomo. Ustedes nos googlean ahí en YouTube y pueden encontrarlos. Pueden encontrar el de hoja de vida, el de marca personal y este pues también será subido. Para que estén muy atentos, les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales para estar al tanto de toda la programación. Nuestros egresados saben que a través del correo electrónico que han facilitado hacia nosotros, pues siempre van a recibir información y las personas externas y o estudiantes, pues a través de redes sociales es este canal de comunicación que tenemos directos. Les recordamos, por favor, agréguennos en sus listas de correo, egresadoautónomo@wau.edu.co como un correo favorito para que conozcan no solamente de talleres, sino de oportunidades laborales y toda el gran engramaje que tiene Egresados para ustedes. Pues nuevamente agradecemos la participación de Viviana, a Muchas ustedes gracias por acompañarnos esta noche y les deseamos que tengan un muy buen fin de semana y festivo en este. Seguimos de festivo. Exactamente. Una muy feliz noche. Muchas gracias por la participación. Gracias a ti, Andrés, y a todos los que tuvieron la oportunidad de conectarse. Gracias por invitar. Gracias, hasta luego. Buenas noches. Que estén muy bien.